El destino dio un giro inesperado. Nuestro protagonista, el regordete Don Q, abrió los ojos completamente desorientado. Tenía un tubo de oxígeno conectado y, a su lado, una chica desconocida lloraba a mares llamándolo hermano mayor. Al parecer, este chico había intentado quitarse la vida. Por suerte, su hermana pequeña lo encontró a tiempo salvando su pesado cuerpo de las garras de la muerte. Pero, esperen un momento. En su vida anterior, él era un apuesto y exitoso vicepresidente. Cansado de la asquerosa corrupción de su presidente, decidió renunciar con la frente en alto. Como era de esperarse, lo asesinaron ese mismo día para silenciarlo. Jamás imaginó que su alma reencarnaría en el cuerpo de este patético joven con sobrepeso. Apenas Don Q puso un pie en su nueva casa, el peligro ya lo estaba esperando. Dos matones cubiertos de tatuajes le bloquearon el paso con actitud amenazante. Ellos eran la escoria que había empujado a esta familia al borde del abismo. Ahora tenían el descaro de sonreír y burlarse cruelmente de su hermana menor. Una furia ardiente se apoderó de Don Q. Su mirada se volvió tan oscura y aterradora que incluso esos criminales sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Intimidados, fueron directo al grano. El matón calvo sacó de su bolso de marca un asqueroso sobre con dinero de compensación. Ignorando las súplicas de su hermana, Don Q aceptó el dinero. Sus ojos se clavaron en ellos con una promesa de muerte. No van a escapar de mí, malditos, pensó mientras memorizaba sus rostros. Al entrar a casa, la chica estalló en lágrimas de frustración. Ese maldito sobre era el precio que le habían puesto a la vida de su difunto padre. Don Q observó el retrato funerario. El impacto fue como un balde de agua fría. Ese hombre era otra víctima del mismo presidente corrupto para el que él había trabajado. Si tan solo no hubiera dudado en mi vida pasada, habría podido salvarlos a todos. El dolor y la culpa lo golpearon con el doble de fuerza. Frente al espejo, observó su cuerpo débil y lleno de grasa. Apretó los puños jurando una venganza sangrienta. Pero para destruir monstruos, primero debía dejar de ser presa. El primer paso era transformar este cuerpo. Puso un video de un maestro de yoga e intentó imitar esas poses imposibles, pero apenas se inclinó. Perdió el equilibrio al instante. Su pesado cuerpo se estrelló contra el suelo con un estruendo tremendo. Parecía que la casa entera se iba a derrumbar. Su hermana entró corriendo, pálida del susto, gritándole que saliera porque había un terremoto. Aunque sus palabras fueron un golpe directo a su orgullo, se tragó la vergüenza y confesó que solo estaba haciendo ejercicio. La pobre chica quedó totalmente confundida. Desde que salió del hospital, su hermano actuaba como una persona diferente. Aún así, decidió apoyar su nueva motivación. Le dijo que usara el dinero sucio de esos matones para comprar equipo de entrenamiento. Pero no te vuelvas a lastimar como un idiota, le advirtió. Aunque las palabras de la chica eran afiladas como cuchillos, Don Q sabía que escondían un corazón lleno de preocupación y cariño. Necesitaba equipo, pero también ingresos constantes. Así que se le ocurrió una idea moderna. Encendió la cámara y comenzó a transmitir en vivo. Si lograba captar la atención de las masas como esos ídolos de Internet, tendría el éxito asegurado. Y su plan funcionó a la perfección. Su reto extremo de pérdida de peso se volvió viral de la noche a la mañana. El chat se llenó de comentarios de todo tipo. Algunos lo insultaban llamándolo cerdo inútil, burlándose de su intento de evolucionar. Pero él usó ese odio como combustible. Creó desafíos cada vez más locos. Un me gusta equivale a 10 sentadillas. $5 son 3 vueltas corriendo por la casa. Su dedicación absoluta empezó a llamar la atención de todos. Sus videos llegaron hasta el creador número 1 de la plataforma, haciendo que su canal explotara en popularidad. Esta fama repentina multiplicó su motivación por 1000. Entrenaba hasta quedar bañado en sudor sin tomar descansos. El suelo temblaba a su paso. La casa vibraba con cada salto de Don Q. Hoy decidió llevar su entrenamiento al siguiente nivel. Subió corriendo 5 pisos hasta llegar a un gimnasio que prometía instructores totalmente gratis, pero al ver el cartel en la entrada, parecía la estafa más barata del mundo. Con una mueca de duda, empujó la puerta. La sorpresa fue mayúscula. El lugar estaba en perfectas condiciones. Tenía incluso una zona de boxeo profesional digna de los mejores peleadores clandestinos. Arriba en el cuadrilátero, 2 mastodontes intercambiaban golpes brutales. La sangre hirvió en sus venas. Ese era el poder destructivo que necesitaba.
Su emoción creció al ver al gerente, que era idéntico al tipo del cartel barato. A pesar de su apariencia ridícula, el aura de este lugar era real y peligrosa. Dong Q no lo dudó y se inscribió de inmediato. La corporación inmobiliaria que destruyó a esta familia estaba llena de asesinos a sueldo. Para enfrentarlos, no bastaba con perder peso. Necesitaba convertirse en una auténtica máquina de matar. Los recuerdos de su vida pasada invadieron su mente. Cuando aún era un vicepresidente de élite, había intentado por todos los medios convencer a un anciano de vender sus tierras. El viejo se negó en rotundo, maldiciéndolo una y otra vez. Pero usando sus implacables habilidades corporativas, él investigó hasta encontrar el punto débil del anciano. Tenía un hijo hundido en el vicio de las apuestas. Sin piedad, le ofreció un trato sucio. Si entregaba las tierras, traería a su hijo de vuelta completamente reformado. Pero ahora, en esta nueva vida, sabía la verdad. Ese pobre hombre seguro seguía esperando en vano. La culpa lo carcomía por dentro como un veneno. Descargó toda su rabia contenida contra el saco de arena. Por suerte, los dos entrenadores del gimnasio resultaron ser tipos decentes. Su apoyo le dio un rayo de esperanza en tanta oscuridad. O tal vez, el lugar estaba tan muerto de clientes que mimaban a su único estudiante regordete. El asistente de camiseta amarilla lo llevó a otra zona para seguir la rutina. Mientras tanto, el gerente se acercó al saco de arena. Sus ojos se abrieron de par en par. Las marcas hundidas por los puños desnudos de Dong Q eran simplemente aterradoras. El monstruoso potencial de este chico acababa de despertar. Era hora de enseñarle los fundamentos de la guerra. En el boxeo, la base lo es todo. Primero, clava tus pies como raíces en la tierra. Luego, levanta tu guardia como una fortaleza inexpugnable. Muévete como un fantasma y lanza un golpe corto y letal. Pero esta explicación fue demasiado rápida. El gerente corrió y le dio un golpe en la cabeza al asistente. ¿Te crees que esto es una clase de cocina para ir con tanta prisa? Mientras los dos idiotas discutían cómicamente, Dong Q decidió poner en práctica la teoría. La ejecución fue de una perfección escalofriante. No solo dominó la postura al instante, sino que usó su enorme masa corporal para lanzar un golpe devastador. El impacto cortó el aire como un trueno. Los dos supuestos maestros se quedaron pálidos y congelados. Sus mandíbulas casi tocaron el suelo. Acababan de darse cuenta de algo peligroso. Tendrían que crear un entrenamiento infernal solo para este monstruo. El tiempo no perdona, y los meses volaron. La transformación fue legendaria. La grasa y la debilidad se esfumaron por completo. Ese joven patético y descuidado dejó de existir. Ahora, de las cenizas, había renacido un guerrero. Dong Q lucía el cuerpo esculpido de un atleta de 20 años. Músculos de acero y una mirada que cortaba como el hielo. Su nivel de combate había alcanzado cumbres inimaginables. Una noche, salió del gimnasio pasadas las 10. Mientras caminaba envuelto en las sombras, un pensamiento golpeó su mente. Llevaba todo un mes sin ver a su propia hermana. Atrapado en su ciclo obsesivo de entrenar, bañarse y dormir, se había olvidado del mundo exterior. En ese instante, el destino cruzó sus caminos. A lo lejos, vio a Kim Dong-hwa regresando a casa. Ella sostenía una foto de su difunto padre entre sus manos, murmurándole al viento como si él pudiera escucharla. Le contaba sobre su duro trabajo a tiempo parcial, hablaba de lo amable que era su jefe, y con una sonrisa cansada, le dijo que su hermano Dong Q por fin estaba viviendo feliz y cumpliendo sus metas. Acarició la foto pidiéndole a su padre que descansara en paz. Escondido en las sombras, Dong Q sintió que le arrancaban el corazón. Había sido un idiota egoísta. Solo pensó en su venganza y en su entrenamiento, olvidando que el dinero que usaba estaba manchado con la sangre de su padre. Su hermana se partía la espalda trabajando para sobrevivir. Tanto en su vida pasada como en la actual, seguía siendo un maldito bastardo egoísta. Nunca supo valorar a las personas que daban todo por él, pero eso iba a cambiar hoy mismo. Al día siguiente, la citó en una cafetería después de clases. Mirándola a los ojos, le ordenó que dejara su trabajo. Quería que disfrutara su juventud como cualquier chica normal. Él asumiría el peso del mundo en sus hombros. A partir de hoy, él sería un verdadero hermano mayor protector. Kim Dong-hwa ya sabía que él había cambiado desde aquel coma casi fatal, pero escuchar esas palabras tan firmes y protectoras la dejó completamente paralizada de asombro. El antiguo Dong Q era un cobarde que huía de todo.
Escucharlo hablar con tanta determinación llenó su corazón de un calor que no sentía hace años. Sin embargo, siendo una adolescente rebelde y orgullosa, no iba a mostrar sus sentimientos tan fácilmente. Con una actitud terca, asintió levemente para disimular. Luego lo desafió con la mirada. ¿Por qué me dices que vaya a jugar en vez de estudiar? Dong-kyu soltó una carcajada sincera. Porque sé muy bien que odias abrir un maldito libro. Ella se puso roja de indignación y empezó a quejarse de todas las tonterías de su infancia. Él, apoyando el mentón en su mano, la escuchó con una sonrisa llena de paz. Por primera vez en 2 vidas enteras, sintió el verdadero calor de un hogar. En su vida pasada, cuando era un ejecutivo de élite, no tenía familia, ni padres, ni hermanos. Había crecido en la más oscura y fría soledad. Este nuevo sentimiento era un tesoro invaluable, quería congelar este momento en el tiempo. Por estos pequeños momentos de felicidad, su resolución se hizo inquebrantable. Destruiría a cualquiera que amenazara a su nueva familia. Con el fuego de la determinación ardiendo en sus ojos, Dong-kyu encendió su transmisión en vivo una vez más. Un día cualquiera, pero esta vez, nuestro protagonista ya no transmite sus rutinas de ejercicio. Llevando su icónica mascarilla negra, observa la pantalla donde llueven miles de comentarios. El chat no para de moverse. Su canal ha explotado con más de 70.000 seguidores. La lluvia de donaciones es brutal. Hoy ha encendido la cámara con un propósito claro. Anuncia su debut en el boxeo amateur. Quiere poner a prueba su nuevo poder y de paso amasar una fortuna. Sus entrenadores veteranos en el gimnasio no pierden el tiempo y diseñan un plan de entrenamiento infernal. Su técnica de boxeo es letal, pero hasta ahora solo destrozaba sacos de arena inmóviles. El verdadero reto comienza al enfrentarse a un oponente real. Sus reflejos aún son lentos y su defensa, patética. Solo sabe retroceder cuando el peligro acecha. 30 años como Jun Seok y 20 como Dong-ju. Ninguna de sus 2 vidas lo preparó para la verdadera violencia. Por eso ahora solo puede esquivar los golpes por los pelos. Pero esto no se quedará así. Dong-ju es una bestia de la perseverancia. Entrena hasta escupir sangre, superando el agotamiento físico. Su voluntad de hierro despierta un talento oculto. Hasta su veterano instructor tiene que tragar saliva y admitirlo. Este chico está evolucionando hacia un monstruo imparable. Ha pasado muchísimo tiempo, desde que Dong-ju se sentó a estudiar. O mejor dicho, desde que Jun Seok lo hizo, hace más de 10 años, recuerda su juventud, quemándose las pestañas y sangrando por la nariz, todo para entrar en la maldita corporación SC. Gracias a su brillantez, el presidente lo acogió bajo su ala. Pero ¿cuál fue la recompensa a tanta lealtad? Un final desgarrador. Fue asesinado a sangre fría por la misma empresa por la que dio su vida. Dong-ju aprieta el libro, perdido en sus oscuros recuerdos. La teoría de estas páginas es basura comparada con la realidad. Su antigua vida fue un laberinto de traiciones mortales. De repente, la puerta se abre y aparece Kim Dong-hwa. La chica se queda con la boca abierta. ¿Su hermano mayor estudiando? ¿El mismo vago que ahora entrena como un demonio y lee libros? Piensa que se ha vuelto completamente loco. Aunque está en shock, una cálida sonrisa asoma en su rostro. Le ruega que cuide su salud y no colapse por el esfuerzo. Después de todo, el torneo de sangre se acerca. Dong-ju asiente en silencio. Siente que un poder abrumador fluye por sus nuevas venas. Atrás quedó el Dong-ju obeso y patético. También enterró al viejo Jun Seok, el oficinista de mirada marchita que arrastraba su maletín como un zombi. Si tan solo hubiera entrenado su cuerpo en su vida pasada, no habría muerto como un perro a manos de esos bastardos. Sale a tirar la basura bajo el cielo nocturno. Y el destino le juega una broma cruel. Se cruza con 2 escorias humanas, Song-rang y Park Seo-kei. Están fumando entre las sombras del callejón. Hacen apuestas susurrando si ese chaval es el perdedor de Dong-ju. Y vaya si han acertado. Su transformación corporal los deja perplejos. Gritan su nombre y se burlan con malicia. El cerdo por fin ha evolucionado a humano. Sus palabras venenosas resuenan en el aire sucio. Nuestro protagonista ignora a las sabandijas, tira la basura y se da la vuelta con desprecio. Pero Song-rang le bloquea el paso con una sonrisa retorcida. Lo saluda con una falsa amabilidad que hiela la sangre. Al no recibir respuesta, le agarra el hombro de forma amenazante. El instinto asesino de Dong-ju está a punto de estallar.
Pero recuerda las reglas del ring, no atacar a ciegas. Debe esperar la apertura fatal del enemigo. Justo entonces, unos faros cegadores rasgan la oscuridad. ¿Quién se atreve a interrumpir la tensión? Los matones, que hace un segundo eran los reyes del callejón, ahora tiemblan de miedo como perros apaleados. Se cuadran al instante y hacen una reverencia profunda. ¿Acaso es el presidente de la corporación? No. Es el despiadado Do Wook. Baja la ventanilla del coche y desata una tormenta de insultos sobre ellos. Les ordena ir a Incheon de inmediato a cazar a una presa. Hemos localizado a Gray. Grita con furia. ¿Gray? Ese nombre enciende una chispa en la memoria de Dong-yu. El coche acelera, perdiéndose en la noche. Los matones le lanzan una última mirada de advertencia y salen corriendo. Dong-yu vuelve a casa como un relámpago y coge su móvil. Gray, huye de Incheon ahora mismo o estás muerto. Escóndete en el viejo faro de la costa. Allí te lo explicaré todo, le ordena con voz firme. Gray agarra su mochila preso del pánico y sale del piso. Pero al pisar la calle, escucha los pasos de los sicarios de SC. Se funde con las sombras, conteniendo la respiración. Cuando cree que el peligro ha pasado, sale disparado. Pero, maldita sea, los perros de caza tienen buen olfato. Song Rang lanza una patada traicionera por la espalda. Gray muerde el polvo de forma brutal. Se acurruca aterrorizado, jurando que no sabe nada. 6 bestias lo rodean en un círculo de violencia. Unos lo inmovilizan mientras otros lo destrozan a golpes. Los transeúntes observan la carnicería a plena luz del día, pero el miedo les sella los labios y los paraliza. A estos mafiosos no les importa la ley ni los testigos. Aburridos de jugar con su presa, Park Seok-hee pide a gritos una navaja a sus esbirros. Gray está clavado al asfalto, incapaz de moverse. El psicópata se agacha con una sonrisa sádica, listo para cortarle el tendón de Aquiles, pero de repente, un impacto devastador lo manda a volar por los aires. Una figura envuelta en una sudadera negra y mascarilla emerge del polvo. Es Dong-yu. Sus ojos brillan bajo la visera de su gorra. Adopta su postura de combate. La verdadera masacre acaba de empezar. 2 novatos se abalanzan sobre él como idiotas. Dong-yu desata una lluvia de jabs fulminantes que los noquea en seco. Song Rang aprieta los puños, pero Park Seok-hee lo detiene. El líder quiere aplastar al desgraciado que lo humilló, pero no tiene ni idea del monstruo al que se enfrenta. Con su nuevo despertar físico, los ataques de estos matones parecen en cámara lenta. Dong-yu esquiva y contraataca con una precisión aterradora. Tras limpiar la basura, le hace una señal a Gray. Largo de aquí antes de que suenen las sirenas. Horas después, bajo el amparo de la noche, llegan al famoso faro, que resulta ser una cabaña resplandeciente. La mente de Gray es un torbellino de pánico y confusión. ¿Quién demonios es este tipo y por qué le salvó la vida? Antes de poder articular palabra, Dong-yu lanza una bomba. Menciona la foto escondida en la cartera del hacker, y su vergonzoso tatuaje mal hecho en la espalda. Gray palidece. Se le hiela la sangre en las venas. Imposible. Esos secretos solo los conocía mi viejo amigo Yoon Seok, pero él fue asesinado sin piedad. ¿Qué clase de demonio eres tú?, grita aterrorizado. Dong-yu sonríe, se arranca la mascarilla y hace el clásico saludo en forma de V bajo la barbilla. Has acertado, chaval, soy Yoon Seok. Y he vuelto del infierno. ¿Cuánto tiempo sin vernos, mi viejo amigo? La mente del hacker colapsa ante la locura que está escuchando. ¿Cómo va a creer en semejante milagro oscuro? Nadie regresa de la tumba habitando un cuerpo ajeno. Chokidong, el verdadero nombre del hacker, se niega a aceptarlo. Ni siquiera los innumerables recuerdos compartidos logran convencerlo del todo. Sus destinos se cruzaron por capricho del azar en el pasado, y tras sobrevivir a 1000 tormentas, forjaron un vínculo inquebrantable. Por eso, cuando Yoon Seok presintió la traición mortal, le entregó el control absoluto de sus acciones en la empresa. Era su as bajo la manga, su última voluntad. Dong-yu le exige saber el estado de ese tesoro financiero, pero la respuesta cae como un jarro de agua fría. El muy idiota había vendido todo para meterse en otra inversión dudosa. Una furia asesina se apodera de nuestro protagonista. Pensó que su lealtad superaba la codicia humana. Ki-dong intenta escapar al ver el aura demoníaca de su amigo, pero es cazado en un instante, y recibe la paliza de su vida como castigo divino. Una vez que la ira se evapora y las aguas se calman, Dong-yu le arroja un papel arrugado con desdén.
Es la dirección de un refugio seguro que preparó en su vida pasada. Allí podrá esconderse de las garras de la muerte por un tiempo. Pero el favor tiene un precio de sangre. Una nueva misión. Debe rastrear a un ludópata empedernido, el hijo perdido de un viejo granjero. Es una promesa del pasado para poder adueñarse de unas tierras vitales. Para un genio de la red como Kidong, esto es un juego de niños. Acepta el trato y se funde con las sombras de la noche. Mientras tanto, de vuelta en el santuario del gimnasio, Dong-Yu pule sus instintos asesinos combatiendo sin descanso. Su cuerpo destila una voluntad de acero. Hoy, el lugar recibe a una inesperada guerrera novata. Es su hermana, Kim Dong-Hwa. Verla allí le arranca una sonrisa, pero no puede evitar soltar un comentario mordaz. Ella, ofendida, no se muerde la lengua. Puede parecer frágil, pero oculta una fuerza aterradora. Antes de que pueda parpadear, Bam le hunde el puño en el estómago con una precisión brutal. Dong-Yu cae de rodillas, retorciéndose en agonía. Maldita sea, duele como si le hubiera arrollado un camión de 10 toneladas. El manager estaba fascinado, elogiaba a Kim Dong-Hwa soltando la completa locura de que la convertiría en la guerrera más fuerte del mundo. Absoluto delirio, pero Dong-Kyu no perdía el tiempo. En estos días, su entrenamiento había subido a un nivel monstruoso. No solo cruzaba puños con los veteranos de su gimnasio, sino que perfeccionaba su técnica con bestias profesionales de los bajos fondos. Con tanta sangre y sudor derramados, sus directos habían quedado en el olvido, hasta que un nuevo aliado propuso encender la cámara. Dong-Kyu aceptó el desafío sin dudarlo. Para este directo tan especial, el manager preparó el escenario perfecto en la sala de entrenamiento. Y la cámara principal quedó en manos de su hermana menor. Frente a la pantalla, la expectación era máxima. Con una mirada afilada, nuestro protagonista reveló su calendario de combates en el torneo. Los verdaderos seguidores estallaron en gritos virtuales de apoyo, deseándole la victoria absoluta en el cuadrilátero. La energía de la audiencia ardía como el fuego. Pero las sombras siempre acechan, y las ratas cobardes escupían veneno y odio en los comentarios. A Dong-Kyu no le importó en absoluto. Su voluntad era de acero inquebrantable y su enfoque, absoluto. Finalmente, el día del juicio había llegado. De camino hacia la arena de combate, el manager no paraba de soltar sermones tácticos y reglas que solo los novatos necesitan. Dong-Kyu ni siquiera parpadeó. Sostenía un libro entre sus manos, dejando que las palabras se las llevara el viento. Esos conceptos básicos ya estaban grabados en su instinto asesino. En la tensa sala de espera, el manager sudaba frío, devorado por la ansiedad. Dong-Kyu, en cambio, cabeceaba tranquilamente con la imperturbable calma de un dragón dormido. ¿Acaso estaba asimilando la estrategia del enemigo? Hasta que la voz de los organizadores resonó por los altavoces. Era la hora de la matanza. Su primer oponente, Lee Hun-soo, el infame y temido rey del boxeo de la región de Anyang. Con el aura de un conquistador, Dong-Kyu subió al ring. La adrenalina le hervía en las venas. La victoria ya estaba escrita en su destino. Tras el choque inicial, Lee Hun-soo lo clavó con una mirada cargada de furia homicida. He esperado una eternidad para este momento, escupió el bastardo con una sonrisa sádica. El día en que destrozaría con mis propias manos a un falso hipócrita como tú. ¿Acaso los hilos del destino ya habían cruzado a estos dos guerreros? Dong-Kyu se quedó helado por una fracción de segundo. ¿De qué demonios estaba hablando este insecto? Entonces, la verdad salió a la luz. El gran campeón frente a él no era más que un sucio hater de sus directos. Aprovechando esa milésima de distracción, el enemigo lanzó un golpe rápido directo a su rostro. Un ataque traicionero. Pero el aura de Dong-Kyu se estabilizó en un parpadeo. Su instinto de supervivencia de una vida pasada había despertado. Sus ojos escanearon la postura del rival a cámara lenta. El centro de gravedad, la tensión del hombro. Iba a lanzar un gancho demoledor. Pero Dong-Kyu ya había evolucionado. Anticipando el movimiento, su cuerpo reaccionó de forma automática. Una patada giratoria cortó el aire como una cuchilla sagrada. Lee Hun-soo jamás vio venir su propia perdición. Cayó al suelo como una marioneta rota, recibiendo un castigo brutal antes de que todo terminara. Victoria absoluta por aniquilación. De pie sobre la lona, la mirada del protagonista destilaba un aura de guerra pura. Así es. Tenía que volverse invencible,
tan abrumadoramente fuerte que nadie pudiera volver a arrebatarle la vida. El gimnasio entero estalló en un rugido de triunfo. Mientras tanto, el manager limpiaba los cristales con una calma pasmosa. Él ya había visto este futuro. Desde el primer día, sus ojos experimentados detectaron el poder monstruoso y latente que dormía dentro del alma de este chico. Al regresar a su templo de entrenamiento, las leyendas sobre su debut ya corrían como la pólvora. Tras esa exhibición de poder, se había convertido en el dios indiscutible del gimnasio, y como corresponde a un monarca, ahora tenía privilegios. Se le asignó un chofer privado para proteger su descanso. Hoy, el mismísimo Dong Hun, un veterano de las sombras, se encargaba de llevarlo a casa. Curiosamente, este guerrero curtido resultó ser un fanático acérrimo de una leyenda de Internet. Ese influencer era, ni más ni menos, un devoto espectador de los directos de nuestro héroe. Gracias a esa extraña conexión del destino, Dong Hun sentía un profundo respeto por el novato. El ambiente en el coche se volvió confidencial. El veterano le lanzó una seria advertencia sobre su identidad. Después de aquel directo en el santuario de entrenamiento, turbas de curiosos ya estaban rastreando su paradero. La fama se acercaba como una tormenta imparable. Esa maldita y fina mascarilla no esconderá tu aura por mucho tiempo, sentenció el conductor. Ambos sabían que las sombras del anonimato se estaban disipando. Al bajarse del coche y entrar a su fortaleza, un escalofrío de terror puro lo asaltó. «Hola, mi adorado y hermoso hermano mayor. ¿Qué demonios?». Kim Dong-hwa estaba tirada en el sofá, retorciéndose con una actitud repugnantemente dulce. Dong-kyu, asqueado hasta la médula, intentó huir directamente a su habitación. Pero la voz de pesadilla volvió a sonar, repitiendo ese tono empalagoso e irreal. Dong-kyu giró lentamente la cabeza, forzando una sonrisa aterradora. «¿Acaso, mi encantadora hermanita está rogando por mi atención?». La tensión en el aire era palpable. Era una tortura auditiva que helaba la sangre. Finalmente, la chica rompió el ridículo personaje, adoptando un rostro serio para interrogarlo sobre la carnicería del ring. La respuesta del guerrero fue arrogante y llena de pura confianza. «Empieza a buscar los mejores restaurantes cerca de la arena. Porque voy a barrer ese lugar unas cuantas veces más». En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 extenuantes semanas. Dong-kyu había afilado su mente para el examen inmobiliario, y en el cuadrilátero, había destrozado a 2 oponentes más con knockouts fulminantes. Con una racha de victorias sangrientas, se plantó en las semifinales. Hoy, el depredador regresaba a la arena para analizar a sus próximas presas en el cuadro del torneo. De repente, una figura imponente se interpuso en su camino. Le ofreció un firme apretón de manos. Era Go Sung-do, otro monstruo clasificado para las rondas finales. Sin embargo, el destino aún no los había puesto frente a frente en el ring. Go Sung-do no ocultó su profunda admiración por el poder de nuestro protagonista. Pero como un guerrero honorable, le ofreció un consejo vital para sobrevivir en este infierno. Sus palabras cargaban el peso de 1000 batallas. «Tu poder destructivo es abrumador», advirtió. «Pero depender solo de la fuerza bruta y buscar siempre el knockout terminará convirtiéndose en tu mayor y más letal debilidad». Antes de que Dong-kyu pudiera asimilar esta profunda filosofía marcial, una carcajada siniestra y arrogante cortó el aire como un látigo. Park Mu-sun había aparecido. Un demonio del boxeo con una reputación aterradora. Señaló a Go Sung-do con desprecio, tratándolo como a un simple saco de carne tembloroso. «Un cobarde de callejón como tú no debería asomar la cara por aquí», escupió el villano con una malicia venenosa. La atmósfera se volvió asfixiante. Dong-kyu no soportaba a las ratas arrogantes que se creían los reyes del mundo. Con una mirada glacial, nuestro héroe dio un paso al frente. «Los barriles vacíos son los que más ruido hacen», sentenció con voz de hielo. «Cierra la boca y deja de dar pena». La humillación golpeó al gigantesco matón directo en el ego. Las venas del cuello de Park Mu-sun parecían a punto de estallar por la furia. Pero Dong-kyu no retrocedió ni un milímetro, elevando su provocación. Los perros rabiosos solo saben ladrar más fuerte cuando están muertos de miedo. El ambiente estaba a punto de explotar. El matón levantó su puño, listo para desatar una masacre callejera. Pero las autoridades del torneo intervinieron justo a tiempo. La advertencia de los organizadores fue tajante. «Reglas son reglas. Si lanzas ese golpe, quedas descalificado para siempre». Tragándose su ira asesina, el villano dio media vuelta.
Te enterraré en el ring, juró con odio infinito antes de desaparecer entre las sombras. Más tarde, un Don Q impasible subió al coche de su fiel manager. Al relatar el encuentro con aquel bastardo arrogante, el manager estalló en pura rabia protectora. Quería ir él mismo a destrozarle la cara a ese miserable de Park Moo-sun. Una calidez inusual invadió el frío pecho de nuestro protagonista. Por primera vez, sentía que alguien compartía su carga y su furia. Al detener el coche, Don Q notó algo extraño, no estaban frente a las puertas del infierno de entrenamiento. Sabiendo que al día siguiente se jugaba la vida en su examen, el manager lo liberó. Le concedió un día de descanso absoluto. Antes de despedirse, el veterano le entregó un pequeño cofre con dulces de la buena fortuna. Conmovido, Don Q inclinó la cabeza, pero el manager sonrió, revelando la verdadera naturaleza del obsequio. No es solo mío. Es el deseo de victoria de todos tus hermanos de sangre en el gimnasio. Sosteniendo aquel tesoro en sus manos, los recuerdos más oscuros inundaron la mente de Don Q. Al principio, su único motor había sido la venganza contra el traidor Jae-won, pero en este sangriento camino, había logrado salvar a Choki Dong. Y ahora, estaba rodeado de una verdadera familia de guerreros. Una realidad abismalmente opuesta a su vida pasada, donde cada rostro era el de un enemigo esperando apuñalarlo por la espalda. Mientras tanto, el cuadrilátero se había convertido en un auténtico matadero. La primera semifinal era un choque de titanes entre Park Moo-sun y Go Song-do. La diferencia de poder era abismal. Go Sang-do cayó brutalmente aplastado contra la lona. Pero para un sádico de la peor escoria como Park Moo-sun, la victoria no bastaba. Caminó lentamente hacia su rival indefenso, lo maldijo con desprecio, agarró su pierna y ¡crack!, la fracturó sin piedad frente a una multitud aterrorizada. Una barbarie absolutamente imperdonable. Que un luchador perdiera la cabeza era un problema, pero que el árbitro corrupto fingiera ceguera y no detuviera la masacre. El sistema entero estaba podrido. Así, el monstruo más despreciable del torneo avanzó a la final. Mientras la oscuridad se apoderaba del campeonato, Don Q libraba una batalla totalmente distinta. El aire en la sala de exámenes era sofocante y pesado. La tensión cortaba la respiración, demostrando que esta prueba intelectual sería un verdadero campo de minas. Al cruzar las puertas de salida, una sonrisa de confianza absoluta iluminó el rostro del protagonista. Sabía que su mente había aplastado cada pregunta. Movido por el ansia de victoria, revisó las respuestas oficiales de inmediato. Y tal como su intelecto había calculado, el resultado era exactamente lo que él esperaba. ¿Pero qué demonios estaba pasando? Don Q abrió los ojos de par en par. En casa, Kim Dong-hoa esperaba el regreso de su hermano mayor. Se había hecho bastante tarde, pero Don Q todavía no cruzaba la puerta. Justo cuando iba a llamarlo, él entró con la mirada perdida. Parecía un fantasma mientras caminaba directo a su habitación. Su hermana intentó hablarle, pero él la ignoró por completo. Al ver esa actitud tan sombría, el terror invadió a Kim Dong-hoa. Ese aura de desesperación era exactamente la misma mirada que tenía antes de intentar quitarse la vida. Un escalofrío recorrió su espalda. Ella no podía permitir que esa pesadilla se repitiera. Nunca más. Corrió desesperada hacia la puerta y la abrió de golpe. Pero en lugar de una tragedia, Don Q le plantó en la cara sus resultados de los exámenes. ¿Acaso había suspendido? Con el corazón en un puño, ella tomó el papel temblando. Se preparó para consolarlo, para sacarlo de ese pozo de oscuridad mental. Pero de repente, plaf, recibió un ligero golpe en la cabeza. Él había aprobado. Solo había fallado 2 tristes respuestas. Entonces, ¿por qué demonios entró con esa cara de funeral? Aún así, la alegría estalló en su pecho. Kim Dong-hoa saltaba de pura euforia. Estaba más feliz que el propio protagonista. Quería celebrar con un festín de pollo frito, pero el destino es cruel. El cuerpo de Don Q era ahora un templo. Su estricto entrenamiento exigía una dieta impecable. Con una sonrisa radiante, ella llamó a la familia del gimnasio para dar la noticia. Tenía que gritar la victoria a los 4 vientos. La prueba teórica estaba superada, ahora solo quedaba el campo de batalla. El verdadero infierno estaba por comenzar. El día de las semifinales había llegado. Pero las sombras de la corrupción ya se dejaban ver. Las semifinales y la final eran el mismo maldito día. Una trampa descarada. ¿Ese bastardo de Park Moo-sun ya había peleado?
y descansaba como un rey. Si Don Kyu ganaba ahora, tendría que luchar la final con el cuerpo destrozado. Mientras tanto en las gradas, un rugido ensordecedor hacía temblar el estadio. Todos gritaban el nombre de Jai. El alter ego virtual de nuestro protagonista había arrastrado a una legión de seguidores. El famoso streamer Dong-hun, devoto de su ídolo, había regalado entradas a diestro y siniestro. Una marea humana había venido a presenciar el nacimiento de una leyenda. Lo había anunciado a los cuatro vientos en su directo. Con razón el estadio estaba a reventar de fans fanáticos. Incluso el imponente entrenador, Hyun-chun, lideraba a los guerreros del gimnasio. Desplegaron pancartas gigantes con orgullo espartano. Su hermana menor animaba con todas sus fuerzas. Y entre el caos de la multitud, una figura inesperada hizo su aparición. Era Hye, la amiga íntima de su hermana. Ella se acercó tímidamente, pero la memoria del protagonista estaba en blanco. Dong-hoa tuvo que darle un codazo disimulado. Le exigió que mostrara los modales de un verdadero caballero. Después de todo, ella había visitado su casa cuando él era solo un perdedor encerrado. Siempre era ella quien saludaba primero al fantasma de la habitación. Los recuerdos del pasado golpearon su mente. Con una nueva y arrolladora confianza, se acercó, para disculparse por su antigua rudeza. Los ojos de Ji Hae casi se salen de sus órbitas. ¿Dónde estaba el debilucho antisocial que se escondía de la luz? Este hombre frente a ella irradiaba un carisma abrumador. Ella sonrió, completamente ruborizada. La campana sonó marcando el inicio de la carnicería. La semifinal fue un paseo por el parque. 3 asaltos, 3 knockouts demoledores. Su poder había despertado. Y ahora, el jefe final lo esperaba. Park Moon-sun. Esta batalla no iba a ser un juego de niños. El hedor a conspiración apestaba en todo el cuadrilátero. El árbitro estaba comprado, haciendo la vista gorda ante las sucias artimañas del enemigo. El combate apestaba a trampa mortal. Park Moon-sun bailaba como una víbora venenosa, buscando el punto ciego. Los ojos de nuestro guerrero escanearon cada milímetro de sus movimientos. A pesar de bloquear una lluvia de puñetazos y patadas brutales, cayó en la maldita trampa. Lo acorralaron contra las cuerdas sin piedad. Un impacto sorpresivo cortó el viento, mandando a Don Kyu directo contra la lona fría. El monstruo se abalanzó como una bestia sedienta de sangre. Sus puños llovían sobre el protagonista sin compasión. Desde las gradas, Dong-hoa se cubrió el rostro, temblando de puro terror. Pero el maestro de batalla, Hyun-chun, mantenía una calma escalofriante. Sabía que ese monstruo forjado en el infierno no caería tan fácil. El maldito cobarde apuntó sus dedos directo a los ojos del protagonista. ¡Bam! Un contraataque salvaje surgió de la nada. En la línea entre la vida y la muerte, los instintos de supervivencia tomaron el control. Arrancar los ojos era una técnica prohibida. Un crimen en el ring. Pero el árbitro corrupto fingió ceguera total. El sistema estaba podrido. La furia estalló en las venas de Don Kyu. Invirtió la posición con una agilidad demoníaca. Su puño rompió la barrera del sonido con un golpe maestro. Un impacto devastador directo a la mandíbula. El falso rey colapsó como un muñeco roto. Sin perder un milisegundo, el protagonista aplicó una llave de estrangulamiento perfecta, cortó su oxígeno sin piedad alguna. El árbitro inició la agónica cuenta de 10 segundos. Se acabó. La victoria era suya. Había devorado el estilo de su oponente. Ahora leía sus movimientos como un libro abierto. Cada golpe era un castigo divino. Victoria absoluta por nocaut aplastante. El estadio estalló en un clamor legendario. Más tarde, con el permiso del maestro, el famoso streamer irrumpió en el santuario del gimnasio. Las cámaras transmitían la gloria, enfocando a los guerreros desde la misma entrada. Una publicidad gratuita y explosiva para el lugar de entrenamiento. El maestro sonreía al ver su plan maestro en acción. El streamer narró la épica carnicería del ring y juró por su honor que su ídolo jamás había engañado a nadie. No era un farsante que usaba un traje de gordo por visitas. El chat explotó en una avalancha de respeto y adoración. Pero en las sombras digitales, la escoria siempre acecha. Ese odiador enfermizo volvió a escupir veneno en el chat. Su ego frágil se negaba a aceptar la realidad. Lanzó insultos asquerosos acusándolo de ser un fraude manipulador. De repente, el protagonista agarró su mascarilla y la arrancó sin dudar. El chat sufrió un colapso masivo.
El servidor casi se cae a pedazos. Debajo de esa tela se escondía el rostro de un ídolo inalcanzable. Con una mirada que perforaba la cámara, desafió al mundo entero. Si tenían las agallas para dudar de su poder, solo tenían que buscar un título en Internet. El maldito campeón nacional de los torneos clandestinos no era otro que él. Los titulares estallaron confirmando su identidad majestuosa. Pero el gusano detrás de la pantalla seguía retorciéndose de envidia. Nuestro héroe sabía que solo era un triste guerrero de teclado. Aún así, la sangre hervía en sus venas. Lanzó un desafío letal. Sube al ring y comprueba si mis puños son falsos. Para sorpresa de todos, el insecto mordió el anzuelo. Resultó ser un peleador fracasado. Llevaba 10 años arrastrándose por el fango sin rozar la gloria. Y su alma podrida no podía soportar que un novato, tras 3 miserables meses de forjar su cuerpo, hubiera conquistado la cima absoluta. Su envidia era un cáncer. Ya en el cuadrilátero, el protagonista lo aplastó como a una hormiga. La diferencia de aura era abrumador. Tirado en su propia miseria, el perdedor lloraba escupiendo que la vida era injusta. Gritaba que había sudado sangre durante años. Sí, había entrenado, pero su esfuerzo era una broma. Daba un paso y creía haber cruzado una montaña. Su corazón estaba envenenado por el resentimiento. Cuanto más ladraba, más patética lucía su existencia. Frente a un poder aplastante, tuvo que tragar tierra y aceptar la realidad. La brecha de talento era un abismo imposible, y cuando parecía que la masacre terminaba, el zombi volvió a levantarse rogando por su propia muerte. Su delirio le hacía creer que aún podía rozar al demonio. En ese preciso instante, la pesada puerta del gimnasio se abrió de golpe. El maestro interrumpió la ejecución, anunciando que alguien de las sombras reclamaba al campeón. Sugirió ser su escudo y pelear en su lugar, pero nuestro héroe avanzó sin miedo. En la entrada, un tipo vestido con traje de mafioso y gafas oscuras desprendía un aura de escoria criminal. Sin perder el tiempo en formalidades baratas, extendió una tarjeta con aires de grandeza. Era la guarida de la serpiente, el maldito gimnasio donde se escondía el tramposo de su enemigo. Al oír ese nombre, una sonrisa glacial cruzó el rostro del protagonista. Rechazó la oferta como si fuera basura radiactiva, mafiosos que arreglaban peleas y jugaban con las vidas ajenas. Él no pactaba con ratas de alcantarilla. El ambiente se volvió pesado. El perro con traje sacó los colmillos, amenazando con destruir su futuro. Le advirtió que sin arrodillarse ante ellos, jamás pisaría la liga profesional. ¡Qué estupidez más grandiosa! Una carcajada oscura resonó en el interior del guerrero. A él le importaba un comino el mundo profesional. Sus puños no buscaban medallas de oro. Había forjado su cuerpo en el infierno con un único propósito: poder absoluto para cobrar su sangrienta venganza. Temblando de rabia contenida, el mensajero incrustó la tarjeta en el pecho del protagonista, escupió una última advertencia para cuando la desesperación lo atrapara, y desapareció entre las sombras. Apenas se marchó aquel sujeto, un teléfono vibró cortando el silencio. Era una llamada crucial para Cho Ki-dong. Alguien traía noticias explosivas. El escurridizo Seo Ji-do por fin había sido localizado. ¿Y quién era este miserable? Nada menos que un adicto perdido, la escoria que alguna vez fue el hijo de un humilde granjero. Aquel anciano que sacrificó sus tierras por Yoon Seok bajo una sola e inquebrantable promesa: traer a su hijo de vuelta. Sin perder un solo segundo, Dong Kyu se movilizó como una sombra hacia Cho Ki-dong. Juntos orquestaron una emboscada perfecta. El secuestro fue un éxito rotundo. Ahora, Seo Ji-do temblaba con el cuerpo paralizado. El pánico nublaba su mente. Un momento estaba caminando hacia la casa de un amigo para mendigar dinero, y al siguiente, estaba sumergido en un abismo de oscuridad total. ¿Cómo diablos había terminado en este infierno? Su respiración se agitó al sentir el frío acero de las ataduras. Sus brazos y piernas estaban completamente inmovilizados. Con los ojos vendados y sumido en la penumbra, el terror primordial se apoderó de su ser. Clac, clac. El eco de unos pasos pesados hizo que su sangre se helara. Desesperado, suplicó piedad a gritos. Para una escoria adicta a las apuestas como él, ser acorralado por matones era el pan de cada día. Como un disco rayado, prometía pagar sus deudas mientras lloraba por su miserable vida. Pero todo esto era el guión maestro de Dong Kyu. Cho Ki-dong entró en escena con una presencia aterradora,
Su voz resonó como la de un verdugo infernal. Paga tu deuda ahora, o este será tu ataúd. Pero eliminarlo no traería ni un solo billete de vuelta. Así que cambiaron de táctica. Con una frialdad escalofriante, comentaron que este parásito tenía esposa e hija. «Capturémoslas a ambas», sugirió una voz en las sombras. «Que trabajen hasta pagar la última gota de esta deuda. Esa mocosa ya tiene 20 años», continuó el verdugo. «Será mercancía de primera si la vendemos al bajo mundo en Japón». Al escuchar esta sentencia demoníaca, la mente de Seo Ji-do se quebró por completo. Un rugido desgarrador escapó de su garganta. «No se atrevan a tocar a mi familia». Sus captores solo respondieron con una carcajada siniestra que helaba la sangre. Se alejaron a paso lento, lanzando una última amenaza al viento. «Dejaremos que las bestias del bosque se den un festín contigo». En esa soledad asfixiante, algo se rompió dentro del alma del ludópata. Una avalancha de recuerdos lo golpeó sin piedad. El rostro de su esposa, la sonrisa de su hija. El arrepentimiento lo asfixiaba, había escupido sobre el amor de su familia, ignorando sus lágrimas para hundirse en el fango de la adicción. De repente, su mente experimentó un despertar brutal. Las lágrimas brotaron como un río incontrolable. El dolor del arrepentimiento era peor que cualquier tortura física. Todo marchaba exactamente según la partitura de Don Q. Nuestro protagonista no era un simple luchador, había estudiado a fondo la psicología de la rehabilitación, sabía muy bien que los esclavos de las apuestas y los narcóticos compartían una maldición, un pozo sin fondo de avaricia. Derrochaban dinero en ilusiones vacías, ciegos ante la destrucción que dejaban a su paso. No conocían los límites humanos. Esa escoria no merecía ni una gota de piedad. Eran monstruos capaces de vender a su propia sangre. Por eso, la sentencia de Don Q fue implacable, 2 días completos de aislamiento total. Cuando el cuerpo está encadenado, los demonios de la mente atacan con toda su furia. Chokidong sudaba frío. ¿Acaso 2 días no acabarían matando al sujeto? Pero la mirada de Don Q era un témpano de hielo. Él conocía la verdadera tenacidad de la vida humana. Después de todo, incluso Jun Seok se aferró a la vida cuando fue estrangulado sin piedad. El protagonista dejó a su aliado a cargo de la vigilancia. Chokidong se ocultaría en una cabaña cercana, observando cada respiro del prisionero. Mientras tanto, Don Q regresó a la civilización. En ese mismo instante, en el corazón de la inmobiliaria SC, la oscuridad acechaba. El jefe final, el presidente Ji Hwan, tejía su red desde su lujosa oficina junto a su primo Ji Hyuk. El ambiente era pesado, cargado de intenciones ocultas. Ji Hwan exigió respuestas sobre el reclutamiento de nuevos matones. Quería perros de caza sedientos de sangre para su imperio. Pero Ji Hyuk solo trajo decepciones. «Solo he encontrado basura que ladra pero no muerde», confesó. Una sonrisa perversa cruzó el rostro de Ji Hwan. Sosteniendo un periódico con firmeza, sus ojos brillaron con malicia pura. «Tengo en la mira un trofeo legendario», murmuró el magnate. La portada mostraba a Don Q, el campeón indiscutible del torneo. La orden del presidente fue absoluta: cómpralo. Usa todo el dinero que sea necesario. Y si el perro se niega a usar su correa, entonces destruya a su familia y a todos los que ama. Un verdadero monstruo sin escrúpulos. Lejos de esta conspiración, la mañana saludó a Don Q en las puertas del gimnasio. Iba listo para desatar su aura en el entrenamiento, pero al cruzar el umbral, se quedó congelado. El lugar estaba a reventar de gente. Mientras preparaba sus vendajes para la batalla, su compañero Don Ho lo abrazó por el cuello con una gran sonrisa. «Tranquilo, fiera», le dijo riendo, «esta vez no vienen a buscar pelea ni son tus enemigos mortales. Todos aquí son tus fieles seguidores». Don Q escaneó a la multitud. La mayoría poseía físicos pesados y fuera de forma. Eran espejos de su yo del pasado, la versión débil que había dejado atrás en su metamorfosis. Al presenciar su milagrosa transformación corporal, todos habían peregrinado hasta aquí buscando la misma salvación. En el centro del caos, el entrenador Jun Chul brillaba con luz propia. De pie sobre el podio, repartía sonrisas con el carisma perfecto de un estafador profesional. Sus ojos se iluminaron al ver a su gallina de los huevos de oro. Agitó la mano frenéticamente, llamando a Don Q al frente. La multitud estalló en un rugido ensordecedor. Estaban viendo a su ídolo de las artes marciales en carne y hueso.
Coreaban su nombre con fervor devoto. Aprovechando la euforia masiva, el entrenador lanzó su trampa maestra. Membresías premium con clases personales del mismísimo campeón. Una marea de manos se alzó hacia el cielo, todos clamaban por un lugar en el paraíso del entrenamiento. El rostro de nuestro protagonista era un poema de puro terror. Ver esos brazos extendidos hambrientos de atención. Sentía que había caído en medio de un apocalipsis zombie. Aprovechando el frenesí de las inscripciones, Don Q activó sus instintos de evasión y se esfumó entre las sombras. No había forma humana de que él pudiera sonreír y guiar a ese ejército de novatos. Eran demasiados, y su tiempo era demasiado valioso para gastarlo así. Ya en la calle, hizo señas a un taxi para dirigirse al escondite de Chokidong. Era frustrante depender siempre de otros o del transporte público solo por no tener su maldita licencia de conducir. Pero su mente estratégica ya tenía un plan en marcha. Había reservado 2 semanas enteras para dominar el arte del volante. Había dudado por mucho tiempo, pero las constantes burlas de Chokidong sobre este tema encendieron su orgullo competitivo. Estaba decidido a conquistar esa prueba a como diera lugar. Al llegar a la cabaña oculta en el bosque, la penumbra dominaba el lugar. Don Q encendió la luz y dio un respingo de pura sorpresa. Ahí estaba Chokidong, abrazando un hacha como si fuera su vida, montando guardia junto a la ventana con los ojos desorbitados. El bosque era territorio de jabalíes salvajes, y el miedo corría por las venas de Chokidong. Sin embargo, su lealtad lo mantenía firme en su misión de vigilar al prisionero. Tras recuperar la compostura, Don Q exigió un reporte inmediato sobre el estado de la escoria. Ambos descendieron a las entrañas de la oscuridad para inspeccionar a Seollido. El miserable no dejaba de murmurar súplicas febriles. Al sentir la presencia de sus captores, sus gritos de auxilio resonaron con eco. Por fin admitía sus pecados y pedía perdón al cielo. Juró por su vida que los mantuvieran lejos de su familia. Parecía que la semilla del verdadero arrepentimiento había echado raíces. Su rostro estaba pálido y consumido por la deshidratación severa. Actuando con frialdad calculada, Don Q ordenó a su secuaz que trajera un poco de agua. El prisionero se arrastró verbalmente, prometiendo hacer cualquier trabajo sucio. «Solo déjenme vivir», sollozaba. Don Q, exudando un aura de autoridad absoluta, impuso su condición: «Tu vida pende de un hilo. Solo te salvarás si respondes a una sola de mis preguntas. Esa mocosa tuya, ¿dónde se ha escondido?», gruñó el protagonista. Nuestros hombres fueron a cazarla y no había rastro de ella. El corazón de Seo-Ido dio un vuelco letal. Con la voz quebrada por el pánico, juró que no tenía idea de lo que estaban hablando. Don Q elevó su actuación al nivel de un villano maestro. Adoptando el tono de un usurero despiadado y repulsivo, comenzó a alabar la supuesta belleza de la joven. «Entréganos a la chica voluntariamente», siseó en la oscuridad, «y todo tu historial de deudas será borrado para siempre. Es más, te daremos un bono de 5.000 wones como premio». Un silencio de ultratumba envolvió la habitación. El ambiente se volvió sofocante para Don Q. Aunque sus palabras eran veneno puro, su corazón esperaba desesperadamente que el adicto pasara esta prueba de fuego. «Mide bien tus palabras», pensaba el protagonista. «Elige regresar con tu esposa, con tu hija, con ese anciano padre que llora por ti». Los puños de Don Q se apretaron en secreto. Solo quería escuchar una respuesta nacida de un arrepentimiento genuino y desgarrador. Al ver que la escoria seguía muda, Don Q arrojó más combustible a las llamas de la presión psicológica. «Hace años que no le das la cara, ¿verdad? Probablemente la mocosa ya ni siquiera recuerde tu maldito rostro. Apuesto a que para ella, su padre ya está muerto». El silencio del ludópata se prolongaba en una agonía insoportable. La duda deformaba su rostro demacrado. ¿Acaso este demonio realmente estaba considerando vender a su propia sangre para seguir apostando? La decepción comenzó a congelar la mirada de Don Q. «Te daré hasta mañana al amanecer», sentenció con voz gélida. «Si no entregas a la chica, conocerás el verdadero infierno». Con el desprecio marcado en su rostro, Don Q dio media vuelta. La amargura llenaba su pecho. Al final, la basura siempre seguiría siendo basura. Pero justo cuando su bota iba a tocar el escalón, una explosión de furia pura hizo temblar las paredes. «Cierra tu maldita boca», rugió Seollido con la fuerza de una bestia herida. «No te atrevas a ponerle un dedo encima. Ella es mi pequeña princesa,
Jamás se la entregaré a una basura como tú. ¡Boom! Esas palabras golpearon el alma de Don Q. Una sonrisa imperceptible de victoria se dibujó en su interior. El sistema de redención había funcionado. Sin embargo, el protagonista no dejó caer su máscara de acero y continuó su acto final con maestría absoluta. Giró lentamente, proyectando una intención asesina abrumadora. ¿Acaso tienes prisa por conocer a la muerte?, amenazó. Pero Seo Yi-do ya no tenía miedo, sus ojos ardían con rebeldía. Maldijo a Don Q tratándolo de perro sarnoso, advirtiéndole que prefería morir antes de que tocaran a su familia. Por fin, un despertar espiritual auténtico. En un destello de velocidad imperceptible, Don Q acortó la distancia y lanzó un golpe devastador. ¡Pum! El impacto fue directo y brutal. Con el cuerpo drenado tras 2 días de infierno, el adicto colapsó al instante. Chokidong soltó un grito de pánico, pero para Don Q, esto era solo el toque final de su obra. Era un castigo físico más que merecido por todo el sufrimiento causado a su sangre. Ahora que el alma de este hombre había sido forjada de nuevo, era momento de cumplir la antigua promesa y devolverlo a su padre. Mientras tanto, en las lejanas y sombrías tierras del campo, la noche había devorado la humilde casa del anciano. Sentado en la soledad de su comedor, el viejo granjero ahogaba sus penas en alcohol. Con el corazón endurecido y el rostro surcado de ira, maldecía el nombre de Yun Seok entre tragos amargos. El anciano maldecía su amargo destino. Era un hombre roto por la desesperación. Mirando la foto de su esposa, lamentaba aquella tierra ancestral que le habían robado, y para colmo de males, su único hijo se había convertido en un esclavo del juego. Como padre se sentía un absoluto fracaso, ahogando sus penas en alcohol y murmurando al vacío en la oscuridad de su habitación. Su figura irradiaba una soledad desgarradora. De repente, la puerta tembló bajo unos golpes brutales. La furia estalló en los ojos del anciano, abrió de un tirón, gritando a todo pulmón contra el bastardo sin modales que osaba interrumpir su miseria. Pero al otro lado, no había absolutamente nadie. Un escalofrío recorrió su espalda. Estaba a punto de dar un paso al frente cuando su pie tropezó con algo pesado. Un cuerpo inerte. El pánico se apoderó de su ser, pero el bulto emitió un débil gemido. Todavía respiraba. Sin embargo, aquel sonido gutural le heló la sangre. Le resultaba demasiado familiar. Al girar el cuerpo ensangrentado, el impacto casi le arranca el corazón del pecho. Era su hijo. Su propio hijo estaba destrozado en el suelo. Un torbellino de emociones chocó en su interior. El alivio de verlo con vida se mezcló con un dolor insoportable, pero por encima de todo, una ira volcánica despertó en su alma. Deseaba despedazar a los malditos que habían masacrado a su chico de aquella manera. Al tomar el cuerpo de su hijo entre sus brazos temblorosos, notó un sobre blanco manchado de polvo a su lado. ¿Acaso era una amenaza de los cobradores de deudas? Con las manos temblando, rompió el sello de la carta. Sus ojos se abrieron de par en par. La nota decía: «He cumplido mi promesa, viejo». Una carcajada ronca escapó de sus labios, asintiendo con profunda gratitud. A lo lejos, oculto entre las sombras, el protagonista observaba la escena con una sonrisa afilada. A la mañana siguiente, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Durante el desayuno, su hermana menor lo acorraló. Le exigió saber por qué había regresado a las 3 de la madrugada. Don Q casi se ahoga con la comida. Su mente trabajaba a 1000 por hora buscando una excusa perfecta. Después de resolver el oscuro asunto de Seo Yeon-do a altas horas de la noche, había ido a comer fideos con Chokidong. Pero revelar eso sería destapar su vida pasada como Yun Seok. Su identidad secreta estaba en juego. Solo quedaba una opción: el soborno. Con una risa nerviosa, intentó desviar el ataque mortal. Le ofreció 20.000 wones para sus gastos. Pero Kim Dong-hwa lo miró con supremo desdén. Esa miseria no compraría su silencio. El protagonista tuvo que subir la apuesta. 30.000, 40.000. Finalmente cerraron el trato en 50.000 wones. El rostro de la chica se iluminó con pura victoria, pero su alegría duró apenas un suspiro. El color abandonó su rostro. Maldición, las clases empezaban a las 8:30 y ya eran las 8:24. Todo por culpa de su irritante hermano mayor. Salió corriendo como un huracán, no sin antes lanzarle dagas con la mirada. Pero justo antes de cruzar la puerta, se detuvo en seco y giró la cabeza,
Más te vale avisarme cuando salgan los resultados de tu examen inmobiliario, le gritó. Esa era su dinámica. Cero palabras dulces, pura actitud, pero en el fondo, un lazo inquebrantable de sangre y lealtad profunda. Aunque Kim Dong-hwa siempre le mostraba los colmillos y palabras afiladas, Dong-kyu sabía que ella era su mayor apoyo en esta nueva vida. Con el corazón cálido tras el caos matutino, el protagonista regresó a su fortaleza. El momento de la verdad había llegado. Sus dedos temblaban ligeramente sobre el ratón. Cada clic resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Aunque su mente brillante ya sabía la respuesta, la tensión del instante era absolutamente abrumadora. ¡Bam! Ahí estaba en la pantalla, había aprobado con creces. La euforia estalló en su interior como un volcán. Sin perder un segundo, encendió su cámara. Tenía que compartir esta victoria épica con su legión de seguidores. A pesar de ser tan temprano, el chat explotó con miles de espectadores en segundos. Dong-kyu habló del legendario desafío de los 333 propuesto por un fanático, y él lo había aplastado por completo. En solo 3 meses, había transformado su cuerpo débil en un arma letal. No solo eso, se había coronado campeón en el sangriento torneo de combate, y ahora, conquistaba el despiadado examen inmobiliario. El chat se inundó de un mar de alabanzas. El impacto de su aura trascendía la pantalla. Sus seguidores empezaron a compartir sus propios despertares. Alguien logró convertirse en jefe de cocina, rompiendo sus propios límites tras inspirarse en la inquebrantable voluntad de su ídolo. Otro compartió fotos de una transformación física brutal lograda en tan solo 2 meses. Al leer aquellos testimonios, el alma del protagonista se estremeció. Nunca imaginó que su propio camino hacia la venganza encendería la llama de la esperanza en tantas personas. Pero absorbido por el fervor del directo, cometió un error garrafal. Olvidó por completo llamar a su hermana. Aquella promesa matutina se desvaneció en el aire de la victoria, y el sol ya casi marcaba el mediodía. Mientras tanto, en las aulas de la escuela, Kim Dong-hwa estrujaba su teléfono como si fuera a romperlo. ¿Por qué no había ni un solo mensaje de ese idiota? La preocupación comenzó a devorar su tranquilidad por completo. Con el pulso acelerado, abrió las noticias. Sus ojos no podían creer lo que veían. El Internet estaba ardiendo. Un escándalo masivo en el examen de bienes raíces, 2 candidatos habían obtenido una puntuación absolutamente perfecta, y los rumores de un fraude masivo se esparcían como la pólvora. Ella tragó saliva con dificultad. Imposible que fuera su hermano, ¿verdad? Su nivel no llegaba a la perfección divina, sobre todo porque él mismo admitió haber fallado 2 estúpidas preguntas. Pero los planes del destino son inescrutables. Uno de esos genios monstruosos era su propio hermano. Justo al apagar la cámara de transmisión, el teléfono de Dong-kyu vibró. Un periodista exigía una entrevista exclusiva de inmediato. Al llegar al estudio de grabación, el aura del lugar era frenética. El veterano periodista los recibió con una sonrisa de oreja a oreja. La conversación inicial fluía como el agua, construyendo una atmósfera de triunfo absoluto. Pero el reloj avanzaba implacable y faltaba una pieza en el tablero, una falta de respeto inaceptable en este mundo de tiburones. De pronto, el último invitado llegó, era Choi Han-kyung. El periodista se puso en pie de un salto para recibirlo. Extendió la mano con profesionalismo. Pero aquel arrogante bastardo simplemente pasó de largo. Ignoró la mano extendida como si fuera pura basura, se desplomó en la silla con una insolencia repugnante, exigió una bebida y ordenó que las cámaras empezaran a grabar. Actuaba como si fuera el mismísimo emperador del universo. La mirada de Dong-kyu se afiló como una espada mortal. ¿De dónde sacaba a este niñato semejante audacia? Su juventud no justificaba en absoluto su asquerosa falta de modales. En apenas unos malditos segundos, había demostrado ser escoria de la peor calaña. El bastardo comenzó a escupir arrogancia pura sobre el examen, con una sonrisa torcida y llena de desdén, declaró que la prueba había sido un maldito juego de niños. Una nimiedad absoluta. Según él, solo la basura incompetente y sin talento se atrevería a quejarse de la dificultad. Las palabras envenenadas colmaron la paciencia de Dong-kyu. Con voz gélida, el protagonista lanzó su contraataque. Solo los inútiles sienten la necesidad de presumir y dar lecciones a los demás. El impacto fue devastador. El rostro de Choi Han-kyung se deformó por la rabia, y se atrevió a ladrarle un insulto a Dong-kyu llamándolo perro. Dong-kyu ni siquiera parpadeó ante la provocación.
Levantó su vaso, bebió un sorbo de agua con una calma escalofriante, y lo apoyó lentamente. Mi nombre es Don Q, te lo digo para que dejes de llamar a los demás perros. Su dominio de la situación era aplastante, cada movimiento pausado y elegante del protagonista era una bofetada directa al frágil ego del niñato. La sangre de Choi Han-kyung hervía de humillación pura, intentando recuperar su falso estatus, ladró sobre su prestigioso linaje. Se jactó de ser un estudiante de élite en medicina y derecho. Y entonces lanzó su carta de triunfo. Su padre era un alto ejecutivo en bienes raíces de K, un titán de la industria, y el archienemigo corporativo de la antigua empresa del protagonista. En su vida pasada, Yoon Seok conocía a esos buitres de DK a la perfección. Así que su estúpido linaje no le causaba ni el más mínimo temor reverencial. Con una sonrisa afilada, Don Q le devolvió la jugada, preguntando si el niñato sabía con quién demonios estaba hablando. Choi Han-kyung soltó una carcajada cargada de veneno. ¿Por qué debería importarme un don nadie que sacó nota perfecta por pura suerte? Escupió con desprecio. Don Q no pudo evitar reírse a carcajadas ante tal nivel de estupidez. Exacto, pensó el protagonista. Esa es exactamente la misma primera impresión que tengo de ti, escoria. Incapaz de soportar la abrumadora presión del aura de Don Q, el cobarde golpeó la mesa y huyó del estudio, abandonando la escena por completo. El destino le había servido la victoria en bandeja de plata. La patética cobardía de su rival dejó a Don Q como el único rey del programa. Ese monopolio frente a las cámaras sería el trampolín definitivo hacia su éxito absoluto en el futuro. Al caer la noche en su hogar, el protagonista le relató la épica confrontación a su hermana. Kim Dong-hwa apretaba los puños con rabia, deseando destrozarle la cara a golpes a aquel arrogante bastardo. La sangre guerrera corría hirviendo por las venas de ambos. En medio de su charla estratégica, el silencio fue rasgado por el tono de una llamada entrante. Número oculto. ¿Sería otra cadena de televisión rogando por su presencia? Don Q deslizó el dedo sobre la pantalla con frialdad absoluta. Pero la voz que se arrastró por el altavoz era un eco del inframundo criminal. Maldita sea, era la basura de Park Seo-kei. Hablaba con una falsa camaradería que daba asco. Su jefe exigía una audiencia con el protagonista. ¿Acaso era Ryu Hee-wook? El líder de la mafia lo convocaba a las 2 de la tarde en Gangnam. ¿Por qué demonios iría yo? Me niego, sentenció el protagonista con voz de hielo. La máscara de Park Seo-kei se hizo pedazos al instante. Su tono se volvió venenoso, amenazando con desatar un infierno si no obedecía como un buen perro. Frente a la amenaza de muerte, el aura de Don Q permaneció inamovible. Con la tranquilidad de un depredador en la cima de la cadena alimenticia, repitió que tenía asuntos más importantes que atender y que no pondría un pie allí. Al otro lado de la línea, el gángster estalló en un rugido de furia impotente. El teléfono se apagó abruptamente. Mañana era el gran día de su examen de conducir, así que no tenía tiempo para lidiar con esa escoria. Simplemente los ignoró por completo. Con su nueva licencia entre las manos, Don Q sonrió con una inmensa satisfacción. Por fin era libre de moverse por su cuenta. Ya no tendría que depender de nadie más. Era increíble lo rápido que había superado la prueba. Nada que ver con su vida pasada. De repente, la pantalla de su móvil se iluminó. ¿Un mensaje de texto a estas horas? Parece que esos bastardos no saben cuándo rendirse. Ben a Bucheon de inmediato ordenaba el mensaje. Ayer los citaron en Gangnam y hoy en Bucheon. Hagan lo que quieran, idiotas. Don Q estaba demasiado ocupado para sus juegos infantiles. Guardó el teléfono en su bolsillo sin dignarse a responder, pero justo en ese instante, una llamada entrante rompió el silencio. ¿Otro número desconocido? Al contestar, la voz al otro lado reveló su identidad. Era ese perro faldero de Song Rang. ¿Acaso se turnaban para fastidiarle la vida? Pero esta vez, el tono del matón era escalofriantemente serio. Le exigió a Don Q que se presentara en un local llamado The Café en Bucheon. Como si no hubiera miles de cafeterías en la zona. Sin embargo, la siguiente frase de Song Rang congeló la sangre del protagonista. El lugar estaba dentro del Instituto Secundaria Sur de Bucheon. Si no vienes, no me hago responsable de la tragedia que pueda ocurrir, amenazó la voz. Maldición. ¿Secundaria Sur de Bucheon? Esa era exactamente la escuela de su hermana menor, Dong-hwa. Basura despreciable. Había subestimado la bajeza de estos criminales. Con la furia ardiendo en sus ojos, Don Q tomó un taxi a toda velocidad.
Al irrumpir en la cafetería, Song Rang y Park Se-ok ya lo estaban esperando como buitres. Los matones lo saludaron con la mano, fingiendo una repulsiva amabilidad. Con un aura amenazante, Dong-kyu fue directo a la yugular. «Hablen rápido, no estaba para rodeos». Park Se-ok soltó una carcajada burlona, aconsejándole que cuidara sus modales. «Pronto serás nuestro perro faldero, así que más respeto», escupió el matón. «¿Te atreves a mirarme con esa arrogancia después de hacerme esperar?» Dong-kyu ni se inmutó. «No vine a escuchar ladridos inútiles. Dile a tu jefe que no toque a mi familia. No tendré piedad con ustedes», sentenció con voz gélida. La tensión en el aire podía cortarse con una espada. Furioso por la humillación, Park Se-ok se levantó de un salto y agarró a Dong-kyu por el cuello de la camisa. «No me levantes la voz, niñato, aún no te he roto los huesos», rugió el criminal, pero se equivocaba de presa. Dong-kyu ya no era el debilucho que todos pisoteaban. Su cuerpo transformado rebosaba de una fuerza abrumadora. Con un movimiento rápido como el relámpago, Dong-kyu atrapó la muñeca de Park Se-ok. Un giro brusco, y un grito de agonía escapó de los labios del matón. «Baja la voz», murmuró el protagonista, «estamos en un lugar público, ¿no tienes vergüenza?». Al ver a su compañero sometido, Song Rang intentó abalanzarse sobre él. El aura de Dong-kyu se volvió letal. «Última advertencia. Hablen antes de que pierda el control». Ignorando el peligro mortal, Song Rang preparó un puñetazo, pero un grito lo detuvo en seco. «Suficiente». ¿Quién era el dueño de esa voz? Do Hee-wook en persona. El jefe supremo había estado sentado en la mesa contigua todo este tiempo, observando el teatro desde las sombras. Levantó su taza de café con una elegancia siniestra. Tras dar un sorbo pausado, su mirada de depredador se clavó en el protagonista. El flamante campeón del torneo de artes marciales amateur. «Tienes agallas, chico». Do Hee-wook le dedicó a Dong-kyu una sonrisa tan falsa como venenosa. Sin perder un segundo, el jefe reveló su carta de triunfo. «Te ofrezco 100 millones de salario base anual, más un 10% de comisión. Conviértete en mi espada». Cruzó las piernas con arrogancia, seguro de su victoria. En su mente retorcida, creía que un simple adolescente cedería al instante ante semejante montaña de dinero. Pero el destino tenía otros planes. Una sonrisa desafiante se dibujó en el rostro de Dong-kyu. Miró directamente a los ojos de aquel supuesto rey del inframundo. Era una cifra astronómica para un recién graduado de secundaria, eso era innegable. Sin embargo, el protagonista lanzó su propio contraataque letal. 100 millones de base. Y un 60% de comisión. Su rostro irradiaba una confianza inquebrantable. La mandíbula de Do Hee-wook casi se disloca por la sorpresa. «¿Qué demonios acabas de decir, este maldito lunático?». Pero Dong-kyu no había terminado de aplastar el ego del villano. La atmósfera a su alrededor se volvió densa. «Arrasé en el torneo amateur solo con knockouts perfectos. Obtuve la máxima puntuación en el examen inmobiliario. Y lo logré todo en apenas 3 meses». Sus palabras eran cuchillas. «Con mi nivel de maestría, merezco un trato digno de una leyenda». Una carcajada ensordecedora estalló en la cafetería. Pero no era de alegría. Era la risa histérica de un monstruo herido en su orgullo. Do Hee-wook golpeó la mesa con violencia. Había cometido el grave error de pensar que este mocoso sería dócil. Por muy fuerte que seas, un perro debe obedecer a su amo. Como la serpiente de 2 cabezas que era, el jefe cambió su máscara en un parpadeo. Un segundo ardía en pura cólera, y al siguiente entrecerraba los ojos con una sonrisa de hielo. «No quiero derramar sangre, muchacho, solo quiero que seamos una gran familia». Do Hee-wook se levantó como una montaña frente al protagonista, su inmensa sombra devorando la mesa. Acercándose, clavó su dedo índice justo en el pecho de Dong-kyu. «Piénsalo muy bien. Cuando entres en razón, llama a mis perros». Metió las manos en los bolsillos y se alejó con pasos arrogantes, creyéndose el dueño del universo. Sus 2 secuaces lo siguieron de cerca, escupiendo una última amenaza mortal. Lejos de intimidarse, Dong-kyu soltó una carcajada silenciosa. Su rostro mantenía esa sonrisa de superioridad. «Deben estar vomitando sangre por la rabia», pensó. El protagonista conocía a la perfección lo que esa escoria llamaba negociación. Para esos demonios con traje, negociar significaba devorar todo lo que poseía el otro, asegurándose de mantener sus propias manos limpias.
Esa era la repugnante ley de la selva bajo la cual operaban los buitres de las grandes corporaciones. La compañía inmobiliaria SC no era una excepción a la regla. Aunque sus tácticas variaran un poco, todos esos parásitos compartían un mismo rasgo sádico: acorralar a sus víctimas hasta arrancarles el alma, y Don Q conocía muy bien ese juego macabro. ¿Por qué lo sabía? Porque en su vida pasada, él mismo fue John Seop, el despiadado vicepresidente de inversiones de esa misma empresa. Al mirar su propio reflejo en el vaso de agua, un profundo asco y vergüenza le revolvieron las entrañas. Sacudiendo los fantasmas del pasado, sacó su móvil del bolsillo y marcó un número crítico. Llamó a Chucky Dong. Al escuchar la voz del protagonista, el cobarde informante casi salta de alegría. Creía que era otra misión sencilla de rehabilitación de apostadores. «Soy una leyenda en ese campo, jefe», alardeaba Ki-dong con orgullo. Pero Dong Q cortó su ilusión con una sentencia de muerte. «Vamos a cazar a Do Hee-wook juntos». Al otro lado de la línea, Ki-dong dejó escapar un alarido de terror puro. «Te has vuelto completamente loco», aulló el informante. «La última vez, los matones de ese mafioso casi lo envían directo al infierno. ¿Y ahora quería ir a patear la puerta del mismísimo diablo?» Ki-dong era el rey de los cobardes, no un guerrero suicida. ¿Acaso planeas vivir arrastrándote en las sombras por el resto de tus días? La pregunta de Dong Q dio en el blanco. Ki-dong temblaba como una hoja al viento. Odiaba ser una rata asustadiza, pero enfrentarse a ese titán era cavar su propia tumba. Dong Q le relató su tenso encuentro con el jefe criminal. No había aceptado la oferta, pero tampoco la había rechazado de golpe. Estaba preparando el tablero de ajedrez. Quería ver cómo se distorsionaba esa cara de arrogancia cuando llegara la verdadera tormenta. Mientras salía del local inmerso en su plan, una escena en el patio escolar congeló sus pasos. Era Kim Dong-hwa rodeada de sus amigas. Cortó la llamada al instante. ¿Qué demonios hacía esa mocosa en el instituto a estas horas de la tarde? Las clases oficiales habían terminado a las 2 en punto. Para colmo, su rostro estaba más fruncido que el de un demonio enojado. Un instinto protector asesino invadió a Dong Q. ¿Acaso esa escoria ya la había acosado? Al gritar su nombre, la chica se giró, totalmente petrificada de sorpresa. A toda velocidad, Dong Q comenzó a interrogarla para buscar heridas. Sin embargo, la expresión de asombro de su hermana se transformó en un destello de pura furia. Sus ojos se entrecerraron en una mirada capaz de perforar el acero blindado. «Vaya, vaya. ¿Así que mis palabras de ayer te entraron por un oído y salieron por el otro?» «Sas». Sus dedos pinzaron la oreja de su hermano con una fuerza sobrehumana. Sílaba por sílaba, le gritó que hoy era el festival de celebración y por eso no había clases. El poder destructivo de esta chica no era ninguna broma. Dong Q se frotó la oreja casi arrancada, pero su terquedad fue mayor. «Si tenías el día libre, ¿por qué no estabas descansando en casa? Y encima recibes a tu hermano con esa cara de asesina en serie». «¿Pero qué clase de viejo cascarrabias es este?», estalló Dong-hwa, ardiendo como un volcán en erupción. Plantó ambas manos en sus caderas, adoptando la imponente postura de una emperatriz a punto de ejecutar a un traidor. Le dejó muy claro a su despistado hermano mayor que ella era la máxima autoridad del comité deportivo de la escuela. Era su deber estar allí. ¿Acaso crees que mi destino es calentar la silla y huir a casa? Siempre piensas que soy una vaga sin futuro. Estaba a un segundo de conectarle un gancho demoledor en la mandíbula cuando sus amigas entraron en acción. Tenían los ojos brillando como estrellas fugaces. Se arremolinaron alrededor del protagonista, totalmente hechizadas por su aura magnética y su nuevo físico legendario. Este escuadrón adolescente estaba hambriento de romance. No podían creer que su gruñona amiga escondiera a un tesoro celestial en su propia casa. Empezaron a bombardearlo con halagos. Dong Q, actuando como un zorro astuto, hizo un puchero. «Mi hermanita se avergüenza de mí, por eso me mantenía oculto. Te pido 1.000.000 de perdones, mi dulce hermanita». Si las miradas fueran dagas, Dong-hwa ya lo habría masacrado 1000 veces. De no ser por el público presente, habría habido un baño de sangre familiar. Tras la cómica escena, la pintoresca pandilla marchó junta a comer. Fueron 2 agónicas horas de interrogatorio implacable por parte de las chicas. Al fin lograron regresar al santuario de su hogar. Pero al pie de las escaleras, la sonrisa de Dong Q desapareció. Se detuvo en seco para hacer una llamada crucial, dejando que el destino siguiera su curso. Al verla, Dong Q le ordenó suavemente que subiera.
Él tenía asuntos pendientes que resolver. Sus dedos volaban sobre la pantalla, pero su mirada afilada notó la pequeña sombra escondida en la escalera. Ella dudó un instante antes de subir. ¿Acaso ocultaba algún secreto en su corazón? Kim Dong-hwa siempre fue una chica de hielo, incapaz de mostrar sus verdaderos sentimientos. Al desaparecer de su vista, se ocultó en las sombras. Desde el otro lado del pasillo, susurró una disculpa al aire. No le había hablado de su hermano a sus amigos. No por vergüenza, sino por un orgullo desbordante. Temía que sus palabras sonaran a pura arrogancia. Abajo, Dong-kyu llamó a su contacto en el bajo mundo. Chokidong le envió los números malditos de Park Seok-hye y Song Rang. El sistema de venganza se había activado. Era hora de cazar a esas escorias. El cielo estaba despejado. Un día perfecto para adquirir un vehículo. Dong-kyu encendió su transmisión en vivo. Quería que sus seguidores lo acompañaran. La ventana del chat estalló en una tormenta de comentarios al instante. La multitud virtual celebraba su victoria. Había conquistado su licencia de conducir. Y ahora, el personaje principal iba por su primer automóvil. Elegir un vehículo de segunda mano parecía la jugada más inteligente del tablero. Para un novato, los rasguños serán el pan de cada día. Pero sus habilidades al volante ya eran legendarias. Su verdadero objetivo era otro. Necesitaba ahorrar cada moneda para la matrícula universitaria de su preciada hermana. Cruzó las puertas del concesionario como un conquistador. Exigió ver el catálogo de bestias de metal. Un vendedor de sonrisa ensayada emergió de las sombras del local, frotándose las manos con pura codicia. Pero su entusiasmo se congeló de golpe al notar la lente de la cámara transmitiendo. Dong-kyu, con una calma imperturbable, ofreció apagar el directo. Prometió proteger sus identidades si la transmisión les causaba terror. El peón miró hacia su líder. El gerente asomó la cabeza, con un rostro esculpido en piedra. Nuestro héroe se rascó la nuca, sintiendo la tensión en el ambiente. El aura de ese lugar era densa y pesada. Era de sentido común. A las ratas no les gusta la luz de las cámaras. Con un tono firme, ofreció cortar la transmisión de inmediato si su presencia virtual perturbaba la paz de aquel territorio. Contra todo pronóstico, el viejo zorro esbozó una sonrisa tétrica. Una máscara de falsa amabilidad cubrió su rostro. Dio luz verde a la grabación. Los tiempos de crisis obligaban a aceptar cualquier jugada del destino. El vendedor lo guió hacia la sala de interrogatorios. Le ofreció un té amargo y montañas de papeleo. Entre preguntas casuales, creyó detectar debilidad en nuestro protagonista. Los espectadores del chat sintieron el peligro acercándose. Las alarmas rojas inundaron la pantalla. Le suplicaban que despertara sus sentidos, que no cayera en la trampa de esa víbora. Pero Dong-kyu mantuvo la compostura, decidió seguirle el juego a esa marioneta y salió al campo de batalla. Pisaron el asfalto del cementerio de hierro. El estafador comenzó su teatro de ilusiones, ofreciendo chatarras disfrazadas de oro. Una decepción, luego otra, y una tercera bestia mecánica sin alma. Ni siquiera la cuarta opción logró encender su mirada. Dong-kyu no era un maestro en la materia, pero tenía un ejército de ojos expertos respaldándolo desde el abismo digital. Cada detalle oculto era escaneado por miles de almas. El vendedor comenzaba a sudar frío. Desesperado, sacó su carta del triunfo. Lo llevó hasta el jefe final de la exhibición. Una joya blanca y resplandeciente, que cortaba la respiración con su sola presencia. Su diseño era una obra de arte moderna. ¿Cómo podía una belleza de esa magnitud costar tan pocas monedas? El chat explotó con advertencias críticas. Le ordenaron inspeccionar las entrañas de la bestia y el cinturón del conductor. El actor de cuarta sacó sus lágrimas falsas. Juró por su vida que deseaba ese vehículo, pero la presión de las ventas lo obligaba a soltarlo. Una actuación tan patética que casi logra tocar el corazón de nuestro imperturbable guerrero. Dong-kyu hizo una reverencia de cortesía a su público y al mentiroso vendedor. Pero el ambiente se congeló en un instante. Con una mirada afilada como una espada, lanzó la estocada final. ¿Por qué las entrañas del coche ocultaban cicatrices de fuego? Gracias al poder de la inteligencia colectiva, su inspección fue implacable. La armadura parecía perfecta, pero el vientre de la bestia delataba un infierno pasado. El chat comenzó a girar a una velocidad vertiginosa. Las letras rojas mancharon la pantalla. Ese ataúd de metal albergó un suicidio. El clamor popular le exigía huir. Dong-kyu fijó sus ojos en el cobarde.
¿Qué maldición escondía este vehículo? El vendedor comenzó a temblar como una hoja. El pánico devoró el rostro del estafador. Con las manos temblorosas, suplicó que cortara la conexión con el mundo. Prometió revelar los secretos más oscuros. La legión de espectadores rugió de furia, sedientos de la verdad absoluta. Pero nuestro protagonista mantenía el control. Con una reverencia de disculpa, desconectó a sus guardianes digitales. Al guardar el artefacto en su bolsillo, la ilusión se hizo añicos, el corderito asustado acababa de ser devorado por el lobo. Una transformación grotesca tuvo lugar frente a sus ojos. El saco cayó, revelando escamas de tinta negra devorando sus brazos y hombros. Una sonrisa demoníaca torció sus labios, exigió la firma del contrato con una sed de sangre abrumadora. Ese polvo de carbón se limpia y punto. Cierra la boca y obedece. Don Q suspiró con desdén. Esta escoria era exactamente igual a los villanos que había aplastado antes. Sin cámaras, el monstruo había revelado su verdadera naturaleza. Acortó la distancia como un depredador. Sus sucias garras atraparon el cuello de nuestro héroe. Estampa tu nombre antes de que sea tarde. Escupió su veneno, jactándose de gobernar un territorio sin ojos de seguridad. ¿Un campo de batalla ciego? Las comisuras de Don Q se elevaron en una sonrisa letal. De pronto, la voz rasposa del viejo gerente cortó el aire. No trates así a nuestro invitado. Llevémoslo adentro para un trato especial. El jefe final emergió de las sombras, custodiado por 4 bestias sedientas de violencia. El tatuado chasqueó la lengua con arrogancia. Este pedazo de carne ya estaba a punto de ceder. Sus ojos inyectados en sangre perforaron la figura inquebrantable de Don Q. El contraataque fue instantáneo. Don Q atrapó la muñeca del agresor y la retorció con una fuerza demoledora. El crujido de los huesos resonó en el aire. Al ver caer a su peón, la jauría de matones se abalanzó como lobos hambrientos. El escenario exigía un baño de sangre. No iba a hacer un paseo por el parque, pero nuestro guerrero jamás daría un paso atrás. El viejo gerente dejó caer su máscara por completo. Tu obstinación acaba de sellar tu destino, gruñó con malicia. La sentencia de muerte fue dictada. Ordenó a sus sabuesos triturar cada hueso de su cuerpo. Pero dejen intactos sus 10 dedos. Aún necesitamos sus huellas para el contrato de sangre, una crueldad digna de los demonios más viles. La marea de violencia se estrelló contra él. Pelear contra 4 asesinos callejeros era un desafío monumental. Esto no era el santuario del gimnasio. Aquí no existían campanas de salvación, ni árbitros compasivos. Era matar o morir en la jungla de asfalto. Los colmillos de sus enemigos buscaban desgarro. Las reglas de la sociedad habían desaparecido por completo. El aura asesina era sofocante. Incluso para alguien con la determinación de nuestro héroe, salir de este infierno sin cicatrices parecía una misión suicida. Pero entonces ocurrió el milagro. Un escalofrío eléctrico recorrió su espina dorsal. El caos de la batalla de repente se sintió diferente. No era el peso del sudor en el dojo, era el despertar de sus verdaderos instintos de supervivencia. A pesar de la tormenta de puños asesinos, su sexto sentido explotó. Podía leer sus trayectorias sin siquiera abrir los ojos. La revelación lo golpeó como un relámpago. El verdadero potencial de su cuerpo transformado solo florecía bajo la sombra de la muerte. La barrera del miedo se hizo polvo. Se sincronizó con el ritmo de sus respiraciones. Entendió que esos matones eran simple basura de nivel bajo. Como un dios de la guerra danzando entre mortales, comenzó a aplastarlos uno por uno con una facilidad aterradora. Un vendaval de muerte rozó su mejilla. Sus reflejos divinos lo salvaron por milímetros. El viejo zorro había entrado al tablero. La presión de su aura marcial aplastaba por completo la presencia de esos insignificantes matones de callejón. Los movimientos del anciano destilaban maestría oscura. Un impacto demoledor. Una patada que partía el aire en dos. Don Q fue arrojado como un muñeco de trapo contra el esqueleto de un coche destrozado. Este monstruo era un verdadero depredador. Su postura delataba su pasado. Sin duda había caminado por el infierno de los torneos clandestinos. Nuestro guerrero apretó los dientes, forzando a sus músculos a reaccionar. Pero antes de estabilizarse, una jabalina de acero puro cortó el viento hacia él. Ese golpe llevaba una sentencia de muerte implícita. Evadió el metal helado por el filo de un cabello. El cristal del vehículo estalló en una lluvia de diamantes rotos,
Aprovechando el caos, las sanguijuelas lo inmovilizaron por completo. Entonces, la melodía de su teléfono rompió la tensión. El dispositivo descansaba sobre la chatarra metálica. El estafador tatuado lo atrapó con una sonrisa burlona. Sus ojos se abrieron al leer el identificador. Vaya. ¿El mismísimo gerente Park Tae-hoon busca tu alma? Déjame darle las buenas noches por ti. Pero un rugido desgarrador sacudió los cimientos del lugar. Suelten a ese maldito monstruo de inmediato. El viejo gerente atravesó el espacio como un relámpago. Un bofetón ensordecedor estrelló la cara del tatuado contra el implacable asfalto. El cerebro de Dong Kyu trabajaba a toda velocidad. Las piezas del rompecabezas no encajaban. ¿Por qué el rey de las ratas acababa de decapitar a su propio peón? ¿Qué clase de poder oculto obligaba a ese viejo tigre a arrodillarse? Con el terror goteando de su frente, el anciano arrebató el artefacto sagrado. Sus ojos escrutaron los caracteres en la pantalla, y en un instante absoluto, su máscara de asesino fue reemplazada por la sonrisa más radiante y patética del universo. El estafador forzó una sonrisa temblorosa frente al protagonista. ¿Acaso entrenas en el gimnasio JM? Dong Kyu asintió sin una pizca de duda. El sudor frío empapó al vendedor. ¿Conoces al manager Park Hoon del tercer piso en Chungnyu-dong? Dong Kyu arqueó una ceja, confundido. ¿Qué hacía esa escoria preguntando por su jefe? Manteniendo su aura imponente, le respondió que sí. Al confirmar que Dong Kyu era prácticamente el ídolo de ese gimnasio, el rostro del matón perdió todo su color. De repente, el móvil del vendedor empezó a chillar como una alarma de muerte. Dong Kyu lo miró con ojos afilados. Pásame el teléfono. Si no le contesto ahora, el manager se va a cabrear. Aterrado hasta la médula, el estafador le entregó el aparato. Y en un acto desesperado por salvar su pellejo, suplicó, te dejaré la mejor máquina del lote a precio de risa. Dong Kyu esbozó una sonrisa astuta y activó el altavoz. Al otro lado de la línea, la voz fraternal del manager estalló. Chaval, ¿te vas a comprar un coche y no me avisas? El veterano estaba indignado. Se había enterado del asunto por los chismes de Kim Dong-hwa durante el entrenamiento. El manager solo quería guiar a su pupilo hacia un concesionario de confianza. Pero el destino es un guionista retorcido. El lugar que Park Hoon le había recomendado era exactamente el territorio del bastardo al que Dong Kyu acababa de darle una paliza. Al cruzar miradas, el vendedor parecía a punto de desmayarse del pánico. Dong Kyu comprendió perfectamente el peso del nombre de su jefe. Aprovechando el terror paralizante del ambiente, lanzó su estocada final. Me llevo tu mejor coche por 1500 wones. El matón asintió frenéticamente, rindiéndose ante su oscuro destino. Sonriendo con pura satisfacción, Dong Kyu le habló al teléfono. Todo va sobre ruedas, manager. Este tío es un trozo de pan. La ironía era deliciosa. Tras colgar la llamada que le salvó la vida, el vendedor lo guió arrastrando los pies hacia su nueva bestia de asfalto. Le presentó un vehículo inmaculado, sin un solo rasguño ni historial de accidentes. Un motor impecable con el kilometraje intacto. Una verdadera joya conseguida por Calderilla. Mientras inspeccionaba la carrocería con ojo crítico, Dong Kyu soltó la pregunta del millón. ¿De qué conoces exactamente al manager Park? El vendedor tragó saliva, comprobando que el chico no sabía nada del oscuro pasado de su jefe. Hazte un favor y obedécele ciegamente. Si tienes curiosidad, pregúntale tú mismo si te atreves. ¿Qué clase de demonio era Park Hoon para que un matón temblara como una hoja en la tormenta? Al día siguiente, Dong Kyu estrenó su nueva montura llevando a Kim Dong-hwa a clase. La chica, sacando su lado más infantil, hizo un adorable puchero. Muchísimas gracias, mi querido hermanito mayor. Dong Kyu solo pudo sacudir la cabeza con una sonrisa resignada. Pero al bajar del coche para abrirle la puerta, el destino le preparó una emboscada inesperada. Dos compañeras de clase clavaron sus ojos en él. Sus pupilas se dilataron al reconocer sus facciones. Un momento. Tú eres Jay, el de los directos, ¿verdad? Esa cara es inconfundible. El grito desgarró el aire matutino. Las chicas empezaron a saltar como si tuvieran delante a una estrella de rock. La chispa encendió la pólvora. Cientos de estudiantes se arremolinaron al escuchar el nombre de Jay. La popularidad de Dong Kyu había roto todos los límites. Al ver la marea humana a punto de devorarlo, Kim Dong-hwa reaccionó con instinto de supervivencia. Empujó a su hermano de vuelta al asiento del conductor. Lárgate de aquí antes de que te aplasten. Gracias a su hermana,
Logró escapar del frenesí fanático. Más tarde, la verdadera familia lo esperaba en la entrada del gimnasio JM. Los titanes del músculo rodearon la nueva máquina con ojos brillantes. Con lo que sacas en tus directos, esta bestia te habrá costado una fortuna, especularon. Don Q, con una sonrisa de lobo, sacó el comprobante de pago. 1500 wones exactos. Las mandíbulas de los culturistas se estrellaron contra el suelo. Madre mía. Un coche como este por 1500 wones es un regalo caído del cielo. Todos exigían saber la dirección del milagro. Pero la euforia se congeló al instante. Una presión abrumadora aplastó el ambiente. El manager Park Hoon apareció con una mirada que helaba la sangre. ¿A qué viene tanto alboroto matutino? Pero al fijar sus ojos en el rostro magullado de Don Q, la temperatura del aire cayó en picado. ¿Qué demonios significa esto? Ayer me juraste que todo había ido de maravilla. Ese perro sarnoso de Seondan. Voy a aniquilar a toda su maldita estirpe. Nadie toca a la estrella de mi gimnasio, y sigue respirando. Los ojos del manager ardían con el fuego del mismísimo infierno. Don Q tuvo que sudar frío para frenar su instinto asesino. Tranquilo, jefe, fue solo un malentendido de nada. Así que el vendedor cobarde era en realidad Kim Seon-dan. Un infame jefe criminal del siglo XXI que ahora vivía aterrorizado. Que descanse en paz su dignidad. A la mañana siguiente, el cuadrilátero se convirtió en un matadero. Don Q se enfrentaba al manager en un combate a puerta cerrada. Mantén tus sentidos al límite. Si te relajas un segundo, estás acabado. Esa era la ley inquebrantable de Park Hoon. Un simple jab cortó el aire y Don Q besó la lona con violencia. Sus ojos ni siquiera pudieron registrar el impacto. Se puso en pie tambaleándose, forzando su postura de combate. ¡Bam! Otro golpe demoledor estalló en su guardia. Los movimientos del maestro superaban la comprensión humana. Esto es solo el calentamiento, rugió Park Hoon. Una tempestad de puños y patadas eclipsó la luz de la sala. Don Q no tenía hueco ni para respirar. Terminó de espaldas contra el suelo frío, jadeando exhausto, pero sus instintos de supervivencia le gritaban a todo pulmón. Algo siniestro había ocurrido en ese último intercambio. ¿Acaso el manager había intentado arrancarle los ojos? Eso rompe todas las reglas del cuadrilátero. Park Hoon soltó una carcajada oscura que resonó en el gimnasio. Bienvenido al mundo real, chaval. Acostúmbrate al sabor del juego sucio. El manager clavó su mirada afilada en su pupilo. No importaba a quién quisiera destruir Don Q en su venganza, sus futuros enemigos no serían honorables deportistas con guantes limpios. Serían monstruos dispuestos a todo por sobrevivir. Y él iba a forjar a Don Q para que fuera la peor de sus pesadillas. Le enseñaría el verdadero arte de la matanza callejera, aunque lo llamara juego sucio, cada movimiento del manager era letal. No eran trucos baratos de callejón oscuro. Era un estilo de combate refinado en la sangre y la supervivencia. Desde la barrera, los hermanos del gimnasio observaban con el corazón encogido. Ver a su preciada mascota recibiendo tal castigo les partía el alma, pero la voluntad de Don Q era de acero templado. Combates a muerte por la mañana, entrenamiento solitario por la tarde, y directos destrozando sus límites por la noche. Emanaba un aura de superación que quemaba todo a su paso. Ver esa pasión inagotable despertaba algo dormido en los veteranos. Sentían un impulso primitivo de volver a conquistar la cima. Incluso a través de las pantallas, cientos de seguidores lograban transformar sus vidas contagiados por el fuego inextinguible de su directo. El veterano Seok Chun, con la sangre hirviendo en sus venas, miró a Dong Hun. Hermano, creo que es hora de volver a pisar la arena. Pero el otro gigante negó con la cabeza, anclado a su realidad. Ahora cargo con el peso de una familia. La estabilidad es mi única prioridad ahora. No podemos lanzarnos al abismo como en nuestros años de gloria. Nuestros cuerpos ya no tienen la juventud salvaje de Don Q. Dong Hun rechazó la oferta con una sonrisa melancólica. Seok Chun no quiso rendirse tan fácilmente. ¿Acaso tus puños no lloran por la falta de combate? En medio de esa tensa charla de viejos lobos, Don Q apareció rompiendo la atmósfera dramática. Dejad de ladrar y venid a sudar hierro conmigo. Era un puto monstruo. Acababa de ser masacrado por el jefe y aún pedía más guerra. Al ver esa mirada indomable brillando con fuerza, los muros protectores de Dong Hun se derrumbaron. Maldita sea, me lo pensaré seriamente y hablaré con el jefe.
Los ojos de Seok-chun se iluminaron como estrellas. Por fin alguien comprendía ese fuego salvaje que devoraba sus entrañas. Y todo fue gracias a la presencia arrolladora de Dong-kyu. En un estallido de testosterona y pura comedia, Seok-chun corrió persiguiendo a Dong-kyu para estamparle un beso de agradecimiento. ¿Quién iba a pensar que estas montañas de músculos actuarían como críos emocionados? Mientras tanto, los engranajes de la venganza continuaban girando. El golpe maestro contra la corporación inmobiliaria SC estaba a punto de caramelo. Dong-kyu y Chokidong devoraban kilómetros en la nueva máquina negra. Repasando cada detalle del ataque, Kidong tragó saliva con fuerza. Oye, ¿estás seguro de que este coche no se va a desarmar? El pobre informante cobarde estaba más pálido que un folio. Hoy era su primer viaje en la ganga motorizada. Dong-kyu, manteniendo la vista en el asfalto, afirmó que iba de lujo. Pero a Kidong casi se le sale el alma del cuerpo. Es que es idéntico al coche que casi nos incinera en tu directo. Al ver el terror puro en el rostro de su acompañante, el espíritu sádico y burlón de Dong-kyu despertó de golpe. Pues ahora que lo dices. Fíjate en las alfombrillas, aún hay marcas de fuego. El corazón de Kidong dio un vuelco brutal. Pero Dong-kyu no tuvo piedad de su frágil psique, y baja la voz, chaval. El espíritu del antiguo dueño está echando la siesta en el asiento trasero. La cara de terror absoluto de Kidong fue una obra de arte. Dong-kyu estalló en una carcajada que resonó en todo el habitáculo. A él no le daban miedo las historias de fantasmas. Después de todo, él mismo era un demonio que había regresado del infierno. Al darse cuenta de que solo era una broma macabra, Kidong recuperó el color de sus mejillas soltando un largo suspiro. Con la tensión disipada y las risas en el aire, los dos continuaron su camino hacia la guarida de sus presas. La cacería apenas comenzaba. Chokidong pegó un salto de puro terror. Pero Dong-kyu, manteniendo una calma helada, no detuvo su marcha. Cierra la boca, le advirtió con un tono afilado que helaba la sangre. Hay alguien descansando en el asiento trasero. La expresión de pánico absoluto en el rostro de Kidong era una verdadera obra de arte cómica. Dong-kyu había logrado sacarle una carcajada histérica para romper la asfixiante tensión. ¿Qué más daba el peligro? Al fin y al cabo, el mismísimo Dong-kyu era un cazador que había regresado de las garras de la muerte. Al darse cuenta de que su imponente líder solo estaba jugando con su mente, Kidong por fin pudo calmar su corazón desbocado. Incluso en su implacable camino de venganza, este renacido poseía un sentido del humor verdaderamente retorcido. Sin perder un segundo, nuestro protagonista confió en la red de información de Chokidong. Su objetivo esta vez era cazar a Jo Hee-wook. El campo de batalla elegido unos simples invernaderos de fresas en Chunggu. El instinto de Kidong nunca falla. Tal como predijo, Hee-wook apareció en el lugar acompañado por sus perros falderos Park Seo-kei y Song-rang. Este terreno era una mina de oro perfectamente ubicado junto a la autopista. El despiadado grupo de construcción SC ya había fijado sus colmillos en esta suculenta presa. Los tres matones irrumpieron en el lugar destilando una arrogancia que repugnaba. Al verlos entrar, el dueño del huerto se acercó inocentemente. Preguntó si podía ayudarles en algo, pero su amabilidad fue escupida. Hee-wook lo miró con desprecio, recriminándole haber ignorado sus llamadas. Por eso la corporación había venido a cobrar la deuda en persona. El dueño era Park Tae-il, un hombre trabajador de 40 años con una esposa y un hijo que alimentar. Al darse cuenta de que eran los buitres de la inmobiliaria, se negó rotundamente. Esta era la tierra sagrada de su familia. Su única fuente de ingresos no estaba a la venta, pero a la escoria del grupo SC no le importan las negativas. Se abalanzaron sobre él como bestias salvajes, desatando una tormenta de golpes despiadados. Con el rostro destrozado y cubierto de sangre carmesí, el pobre hombre fue obligado a mirar un contrato infame. ¡Qué absoluta basura! Querían robarle sus tierras por menos de la mitad de su valor real. El terror paralizó a Tae-il. Había rogado y suplicado préstamos por todas partes solo para mantener vivo este negocio. Si entregaba el terreno por esas migajas, su vida entera se desmoronaría al instante. Esa miseria no alcanzaría ni para pagar los intereses de sus deudas. ¿Cómo iba a sobrevivir su familia después de esto? Pero sus súplicas desesperadas cayeron en los oídos sordos de esos monstruos inhumanos, y entonces cruzaron la línea definitiva. Mencionaron a su esposa y a su pequeño hijo. Si no firmaba ese maldito papel, su familia entera probaría el verdadero infierno en la tierra. La peor calaña de la sociedad,
Tail en un último acto de valentía desesperada amenazó con pudrirlos a todos en la cárcel. ¿La respuesta de los villanos? Una carcajada siniestra que heló el ambiente. La ley no significa nada para quienes creen ser dioses. Lo golpearon con aún más saña, arrojaron el contrato al barro y forzaron su dedo ensangrentado para sellar el maldito trato. Satisfechos con su tiranía, se dieron la vuelta para marcharse. Pero a pocos pasos de la salida, una figura imponente bloqueó su camino. Don Q había llegado oculto bajo su capucha y una mascarilla oscura. Seoke y Song Rang sintieron un escalofrío mortal al reconocerlo. Era el demonio que los había masacrado la última vez. Song Rang intentó adelantarse para atacar, pero la velocidad de nuestro protagonista era de otra dimensión. Un solo impacto brutal en el pecho fue suficiente para mandarlo a morder el polvo. Hee-wook empezó a sudar frío por el pánico. Le gritó a Seoke exigiéndole resultados. ¿No decías que perdiste solo por un ataque sorpresa? Acaba con él de una maldita vez. Acorralado, Seoke sacó una navaja táctica de su bolsillo y se abalanzó con claras intenciones asesinas. Don Q usó sus instintos de combate para esquivar el filo, pero un error de cálculo en este nuevo cuerpo le costó muy caro. Olvidó que esto no era un torneo de artes marciales. La hoja fría rasgó su brazo. La sangre comenzó a manchar su ropa, despertando a la bestia. Seoke sonrió con una arrogancia suicida y atacó de nuevo buscando un golpe letal. Grave error. Puedes sorprender al rey una vez, pero en el segundo intento firmas tu propia sentencia de muerte. Don Q leyó sus movimientos como un libro abierto, esquivó con fluidez y desató un impacto devastador. El rostro de Seoke quedó completamente destrozado. Al ver a sus dos mejores perros guardianes aniquilados, Hee-wook abrazó el contrato y huyó como una vulgar rata. Ahí estaba su verdadera naturaleza expuesta. Jugaba a ser un mafioso implacable y frío en la cima, pero cuando la muerte lo miraba a los ojos se quebraba. Siempre sería el primero en traicionar y huir. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, Ki-dong le puso la zancadilla mandándolo directo contra el sucio suelo. El pánico invadió al cobarde al ver a su antiguo rival. Su mente colapsaba por el terror. Y entonces los pasos de la muerte resonaron. Don Q se alzó frente a él con la sangre goteando de su brazo, exudando un aura monstruosa que aplastaba la voluntad. A esta basura había que enseñarle una lección grabada en fuego. De repente Ki-dong se inclinó y lo llamó jefe Jun Seok. Los ojos de Hee-wook casi se salen de sus órbitas. Imposible. El legendario Jun Seok estaba muerto. ¿Cómo podía estar parado frente a él respirando? Don Q acortó la distancia con una mirada penetrante. ¿Morir? El destino no me dejará descansar hasta que extermine a cada escoria de tu familia. El cobarde perdió todo el color de su rostro. Tras barrer la basura, el señor Tae-il se arrojó a los pies de sus salvadores. Las lágrimas de pura gratitud empapaban su rostro. Habían salvado el sustento de su familia. ¿Y qué pasó con los tres matones derrotados? Terminaron amordazados y tirados en algún rincón oscuro que solo nuestros protagonistas conocen. Pero el verdadero tesoro estaba en las manos de Don Q. Una cámara oculta había grabado cada segundo del abuso de poder. La espada de la venganza por fin estaba forjada. Con esta evidencia irrefutable destruirían hasta los cimientos de esa maldita compañía. No importa cuántas serpientes controle el presidente, este video será su guillotina pública. Cuando esto explote en las redes sociales, no habrá sombra donde puedan esconderse. Cazador que se cree intocable siempre encuentra a su depredador supremo. Don Q ha reclamado su poder y la masacre apenas comienza. La intensidad no para de subir en este asombroso manhwa. Destrocen el botón de me gusta y compartan este video a lo grande si quieren ver cómo nuestro héroe cobra su venganza absoluta en el próximo episodio.